Leopardo nublado renacido volviéndose más fuerte a través de la devoración y la evolución 109, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 109. No hubo aullido. El rey lobo blanco soltó su agarre, mordiendo la cola del leopardo de las nubes y arrancándosela del vientre. Un pequeño chorro de sangre de lobo brotó de su abdomen, goteando por su pelaje blanco hasta el suelo. Sus colmillos manchados de sangre perforaron la armadura espiritual, la fuerza de la mordida actuando sobre la cola de Qin Yang, intentando derribarlo. La mente de Qin Yang se aceleró. Su cola entera se encogió hasta el grosor de un cabello, liberándose de la boca del rey lobo blanco. Había que decir que, después de la cuarta evolución, su cola podía describirse como un artefacto divino. Era increíblemente conveniente. De ahora en adelante, ninguna especie podría dañarlo a través de su cola. El rey lobo blanco ignoró por completo su herida abdominal. Al ver que la cola del leopardo de las nubes se retraía y era incapaz de morder a Qin Yang, colocó sus garras en las patas traseras del leopardo de las nubes y empujó con fuerza. Quería usar su ventaja de tamaño para abrumar al leopardo de las nubes. Pero estaba pensando demasiado. Qin Yang era pequeño, y de hecho más ligero que el rey lobo, pero la presencia de su campo de fuerza lo hacía parecer un árbol imponente enraizado en la selva. Ni siquiera un cocodrilo de agua salada de 450 kilos podía derribarlo, y mucho menos un lobo que pesaba apenas 90 kilos. En cambio, fue el propio rey lobo blanco quien, cuando sus patas se extendieron, Qin Yang aprovechó la oportunidad, girando y abalanzándose sobre él. La selva tiene muchas pendientes, y el salto de Qin Yang derribó al rey lobo blanco, haciéndolo rodar 2 veces cuesta abajo. Antes de que pudiera siquiera levantarse, Qin Yang ya estaba frente a él, mordiéndole la pata delantera. Su cola se transformó en una cuerda, atando las 2 patas traseras del rey lobo. Justo cuando el rey lobo blanco estaba a punto de contraatacar, su cuerpo saltó en el aire, elevándose del suelo. No era que el rey lobo pudiera volar, sino un leopardo nublado. Qin Yang, tras haberlo probado durante tanto tiempo, estaba seguro de que el rey lobo blanco era una especie mutada que había adquirido inteligencia, y no tenía intención de perder más tiempo. Llevó al rey lobo blanco a un árbol cercano. Aullido. La manada de lobos circundante ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que su rey fuera llevado hasta el tronco del árbol por el leopardo nublado. Se abalanzó sobre el árbol, aullando ansiosamente hacia arriba. Qin Yang lo ignoró y continuó trepando. El rey lobo blanco forcejeó frenéticamente, pero con las patas traseras atadas y las delanteras mordidas, no tenía dónde apoyarse ni forma de usar su fuerza. Finalmente, solo pudo morder al leopardo nublado, pero no pudo atravesar su pelaje. Los lobos de abajo aullaron, mientras Pequeño Fuego, observando desde la copa del árbol, abrió la boca pero no pudo emitir ningún sonido. Aunque había presenciado la ferocidad de su líder durante este tiempo, no esperaba que fuera tan feroz. Ni siquiera el cocodrilo de agua salada lo había sorprendido tanto. Porque el cocodrilo de agua salada solo parecía grande, pero solo había uno, y era ágil cuando estaba en el suelo. Pero el lobo en la boca de su líder parecía particularmente ágil y feroz, con un fuerte sentido de instinto de manada, especialmente el rey lobo blanco, que incluso exudaba un sentido de opresión. Por eso estaba algo asustado al principio. Ahora, al ver a su líder cargar fácilmente al lobo blanco, la admiración de Pequeño Fuego por su líder alcanzó su punto máximo. ¡Qué bestia divina! ¡Qué ave bermellón! Era solo un pececillo carmesí explorando el camino para su líder. Sin embargo, desde que siguió al líder leopardo nublado, su fuerza ha mejorado significativamente. Ahora, no solo puede escupir fuego, sino que también ha aprendido muchas cosas que la tribu Bison desconoce. Mientras continúe siguiendo al líder leopardo nublado, definitivamente será el bisón más genial en el futuro. Qin Yang no tenía idea de lo que Pequeño Fuego estaba pensando. En ese momento, solo quería domar a este rey lobo blanco, no persuadirlo. Después de todo, desde el principio hasta el final de la batalla, incluso herido, el rey lobo blanco no mostró miedo ni cobardía. Tenía su orgullo, y era imposible someterlo directamente. Pero sería una lástima simplemente comérselo. Primero, ya había 3 cadáveres de lobos mutados bajo el árbol. Segundo, había presenciado la guerra fronteriza y la crisis mayor. Más importante aún, los superhumanos habían comenzado a aparecer.
En un futuro cercano, la guerra entre animales y humanos definitivamente se intensificaría, y Qin Yang no podía ser solo un leopardo y un pájaro de principio a fin, ¿verdad? Así que quería hablar con el lobo blanco. Solo cuando llegaron a la copa del árbol Qin Yang encontró una rama para dejar al rey lobo blanco. Temiendo que el orgulloso rey lobo pudiera saltar, Qin Yang lo ató a un tronco con su cola. Entonces llegó, los ojos de un leopardo mirando fijamente a los de un lobo. Después de un rato, Qin Yang se dio cuenta de que el rey lobo blanco era increíblemente sereno, sin mostrar ninguna intención de evitar su mirada. Qin Yang se negaba a creer que este tipo no fuera inteligente, pero supuso que no sabía que Qin Yang podía comunicarse con especies inteligentes. Así que Qin Yang decidió asumir que sí lo era. Recordando su comunicación con Pequeño Fuego, Qin Yang bajó la voz e hizo un sonido de puff. Al mismo tiempo, miró fijamente a los ojos del rey lobo blanco. Si fuera inteligente, si pudiera entender sus palabras, sus ojos definitivamente cambiarían en ese instante. Sin importar la emoción, no la ocultaría. Puff, oye, hermano, puedes entender. 1, 2 y en solo 2 segundos, el rey lobo blanco, cuyos ojos habían estado llenos de desdén y orgullo inquebrantable, hizo que sus pupilas rojo sangre se contrajeran al límite. Aparte de la sorpresa, ¿dónde estaba el más mínimo rastro de orgullo? Volvió a guardar silencio y las pupilas del rey lobo blanco nunca se recuperaron, como si algo trascendental estuviera ocurriendo en su mente. No habló, pero para Qin Yang, eso fue suficiente. El rey lobo blanco poseía inteligencia. Después de unos 3 minutos, los ojos del rey lobo blanco volvieron lentamente a la calma. Sin embargo, a diferencia del principio, el orgullo en sus ojos había disminuido considerablemente. Pero en todo momento, Qin Yang no vio ninguna señal de que cediera. PFFT, ¿qué? ¿Difícil de aceptar? Esta vez, Qin Yang no esperó mucho. Casi tan pronto como terminó de hablar, el rey lobo blanco habló. No fue un aullido, sino simplemente una boca abierta, emitiendo una risa baja. De hecho, tú, leopardo, también has cambiado. La conversación que siguió fluyó mucho más suavemente. El lobo y el leopardo hablaron sin ninguna emoción, simplemente sondeándose mutuamente. Después de solo unas pocas preguntas, Qin Yang llegó a una conclusión. La inteligencia del rey lobo blanco era incluso mayor que la del árbol de té ancestral. Era cauteloso en sus palabras, y los intentos de Qin Yang de extraer información fallaron varias veces, pero tampoco era particularmente astuto. Pero eso no importaba. Qin Yang había formulado la pregunta que más le preocupaba. PFFT, nunca antes había habido manadas de lobos en la selva, ¿de dónde vienes? El rey lobo blanco vaciló un momento, pero luego sintió que no era algo imposible de decir, después de todo, ya había guiado a su manada hasta esta selva. Una meseta. ¿Una meseta? Qin Yang recordó el mapa del suroeste de China. Estaba en la selva occidental, y la meseta más cercana era la meseta de Engshan, en el oeste de la provincia de Yunnan. Eso estaba al menos a 400 kilómetros de la selva occidental, así que ¿cómo podrían haber venido de allí? La meseta más cercana está a varios cientos de kilómetros, ¿por qué viniste a la selva? Al ver que el leopardo nublado seguía haciendo preguntas, el rey lobo blanco mostró desdén. ¿Este leopardo realmente pretendía seguir intentando engañar al lobo blanco con palabras vacías? Además, todavía estaba atado a un tronco de árbol, ¿de verdad creía que el rey lobo era fácil de intimidar? Qin Yang pareció adivinar los pensamientos del rey lobo blanco y le dijo a Pequeño Fuego. Pequeño Fuego, enséñale a tu hermano lobo cómo escupir fuego. Una serpiente de fuego salió de la boca del pájaro rojo, disipando parte de la oscuridad que se aproximaba. Esta vez, los ojos del rey lobo blanco ya no reflejaban sorpresa, sino una mirada vacía. El fuego es la némesis de casi todos los animales. Los lobos, especialmente. Qin Yang miró fijamente al rey lobo blanco, notando la mirada vacía en sus ojos, y sintió una oleada de orgullo. Bueno, si me dices de dónde vienes y qué me importa, puedo contarte sobre los cambios en la selva, y tal vez incluso salvarte la vida. El rey lobo blanco ya había tomado su decisión cuando apareció la llama. Era orgulloso, sin duda, pero el poder de esta llama era simplemente demasiado. Toda la manada de lobos, después de haber marchado desde la meseta, nunca se había encontrado con una especie con un poder tan aterrador. Fue una suerte haberla encontrado. Si hubiera sido el grupo de lobos grises aterrorizados bajo el árbol, probablemente ya habrían metido el rabo entre las patas y huido. Por el águila real. Chirrido. Dijiste un águila real.
Al oír las palabras Águila Real, Qin Yang no solo se sorprendió, sino que incluso antes de que hablara, Pequeño Fuego chilló. Estas dos palabras eran las más sensibles para Pequeño Fuego. Podría decirse que el despertar de su inteligencia y su reconocimiento de Qin Yang eran inseparables del Águila Dorada. O mejor dicho, la nueva vida de Pequeño Fuego como ave comenzó robando huevos de Águila Dorada. Tras la aparición del linaje del ave vermellón, Qin Yang revisó la situación más de una vez. Dado que Pequeño Fuego podría ser el ave vermellón, el Águila Dorada también era probablemente una especie con un linaje especial. Sin embargo, no estaba seguro de si el Águila Dorada que mencionó el Rey Lobo Blanco era la que conocían. Al ver la reacción del leopardo de las nubes y del ave, el Rey Lobo Blanco se sorprendió un poco. Después de todo, su inteligencia no era baja. Viniendo de la meseta, había visto e incluso comido a muchos humanos en el camino. Estaba acostumbrado a este tipo de reacción. ¿Qué? ¿Conoces al Águila Dorada? Más que conocerla, eran enemigos mortales. Supongo que conocemos a una. Continúa. El Rey Lobo Blanco miró hacia el noroeste, y Qin Yang sintió claramente la intención asesina y el miedo en los ojos del Rey Lobo. En la meseta, la tierra es territorio de lobos y el cielo es territorio de águilas reales. Después de esa gran lluvia, todo cambió. Todas las especies de la meseta cambiaron, incluidos nosotros, los lobos de la meseta. Fue entonces cuando adquirí inteligencia. Después de eso, guié a la manada de lobos para expandir nuestro territorio, hasta que un día, una criatura colosal apareció repentinamente en la manada de águilas reales. Un animal que también había adquirido inteligencia. El equilibrio se rompió. Casi todas las especies de la meseta no pudieron escapar de las garras del águila real. Obligados a huir, guié a la manada en la migración, Qin Yang escuchó en silencio. Desde el momento en que vio a la manada de lobos, había estado reflexionando sobre la razón de la aparición de esta especie en la selva. Inicialmente pensó que estaba relacionado con los humanos, pero resultó ser por las águilas reales. Si realmente estaban siendo cazados por águilas reales, entonces entrar en la selva sería sin duda la mejor opción. Sin embargo, la meseta de Enxan está bastante lejos de la selva. No había necesidad de viajar tan lejos. De repente, los ojos del Rey Lobo Blanco brillaron con un odio infinito. Pensé que las cosas mejorarían una vez que entráramos en la selva, hasta hace poco, cuando nos encontramos con los humanos. Eso fue solo el comienzo de una pesadilla. Los últimos 12 cachorros de la manada fueron secuestrados, y los lobos adultos sufrieron grandes bajas. Si no fuera por mi inteligencia, la manada probablemente habría sido aniquilada hace mucho tiempo. Humanos, este Rey Lobo Blanco es verdaderamente trágico. Primero, fue expulsado a la selva por un águila real, luego se encontró con humanos que cazaban especies mutantes. Habiendo llegado finalmente aquí, se encontró con un poderoso leopardo, ejem. El Rey Lobo Blanco dejó de hablar y comenzó a escuchar en silencio mientras el leopardo nublado relataba los cambios en la selva. Especialmente cuando escuchó que los humanos ya habían comenzado una gran guerra en el otro lado, Qin Yang notó una fluctuación significativa en las emociones del Rey Lobo Blanco. Claramente todavía estaba resentido por el robo de sus cachorros por parte de los humanos. Una hora después, Qin Yang liberó al Rey Lobo Blanco. Tras escuchar su historia, abandonó temporalmente su plan de devorarlo. Aunque este Rey Lobo Blanco no se sometería, sin duda sería una gran ventaja en cualquier cooperación. Saltando desde la copa del árbol con él, los lobos grises mutados, que ya aullaban abajo, mostraron sus colmillos y se prepararon para abalanzarse. El Rey Lobo Blanco dejó escapar un gruñido bajo y comenzó su ascenso a la cima de la montaña. Necesitaba considerar cuidadosamente la sugerencia del leopardo nublado. En cuanto a Qin Yang, extendió su cola con indiferencia, recogió los 3 cadáveres de lobos mutados y caminó hacia el otro lado de la montaña. Estas eran sus presas. Podía prescindir del Rey Lobo Blanco, pero no podía prescindir de estos lobos mutados. Todos eran puntos de evolución. En las rocas de la cima de la montaña, el Rey Lobo Blanco permanecía en silencio, contemplando la montaña al otro lado del río. La conversación del árbol resonaba en su mente. En esa montaña al otro lado del río, ya he domesticado a un gran oso negro, y cientos de otros animales se han sometido a mí. Además, hay un árbol de té milenario, con muchos frutos mágicos que pueden mejorar rápidamente tus habilidades. Hermano, piénsalo bien. Si lo has pensado bien, puedes seguirme. Las palabras del leopardo nublado eran de dudosa veracidad. Pero su fuerza debería ser digna del título.
En la ciudad fronteriza de Dalu, los disparos se habían vuelto esporádicos. En un área abierta en el centro de la ciudad, un helicóptero estaba estacionado, junto a una docena de grandes jaulas de hierro que contenían animales mutados, incluyendo un 100 pies de sangre mutado vivo. El comandante de compañía Chen Wu, radiante de emoción, se despedía de un hombre y una mujer. Señorita Jiang, Hansen, muchas gracias esta vez. Si la misión no hubiera sido tan urgente, nos habríamos quedado a celebrar. El hombre llamado Hansen sonrió. Viejo Chen, deberías seguir llamando la pequeña Jiang. Si no fuera por su interferencia y control mental, realmente no habríamos podido con esto. Bien, tenemos que darnos prisa e irnos. La base está esperando la muestra del 100 pies de sangre. Sí, ustedes, los usuarios de habilidades, son realmente asombrosos. Estas bestias nos dieron muchos problemas. Bien, bebamos cuando vuelva. Observando cómo los rotores del helicóptero giraban y desaparecían en el horizonte, Chen Wu se dirigió al centro de mando. Su jefe de escuadrón, con curiosidad, preguntó. Comandante de compañía, ¿conoce a ese superhumano? Sí, un antiguo camarada del batallón blindado. Nunca pensé que se convertiría en un superhumano. El jefe de escuadrón, con envidia, añadió. Tiene que ser esa mujer. Parece tan débil y frágil, pero es increíblemente feroz. Esa docena de pitones, donde quiera que apuntaba, atacaban. Maldita sea, eso es genial. ¿Crees que cada superhumano es un elegido? Date prisa y limpia el campo de batalla, informa de la situación y aprovecha este tiempo de descanso. Se avecinan duras batallas. En la ladera de la cima de la montaña, Qin Yang estaba devorando a 3 lobos mutantes. Lobo gris mutado devorado, puntos de evolución más 55, 6. Lobo gris mutado devorado, puntos de evolución más 61, 3. Especie. Leopardo nublado, puntos de evolución. 1034, 6. Al ver su saldo final de puntos de evolución, Qin Yang no se sorprendió demasiado. Si bien ciertamente no le daría tantos puntos de evolución como al rey lobo blanco, seguía siendo decente. Después de todo, seguía siendo un lobo. Y si el orgulloso rey lobo blanco decidía cooperar, sería un activo significativo, más valioso que ser devorado directamente. Habiendo comido y bebido hasta saciarse, Qin Yang dirigió su mirada a su destino predeterminado. Una aldea de tamaño moderado al pie de la montaña a unos pocos kilómetros de distancia. Pensando en la sociedad humana, los ojos de Qin Yang se profundizaron. Ojalá pueda encontrar algo útil, jefe, ¿aquí es donde viven los humanos? En la ladera de la montaña, Qin Yang estaba de pie en la copa de un árbol y con una pequeña fogata, mirando la aldea a 100 metros de distancia. Recuerde visitar Taiwan Novel Network para una gran experiencia. 13. Un sitio web increíble para las actualizaciones de capítulos más rápidas. Para ser precisos, era una aldea, con docenas de casas intercaladas en la selva tropical, y un camino de tierra accidentado que serpenteaba montaña abajo. La provincia de Yunnan es hogar de muchas minorías étnicas. Históricamente, muchas tribus pequeñas se han asentado en la selva tropical, e incluso en la era de la IA tecnológicamente avanzada, todavía existen aldeas primitivas. Aunque primitivas y remotas, gracias a la increíble infraestructura de China, cada hogar tiene electricidad, y todo está allí, desde lavadoras y refrigeradores hasta televisores y muebles. Se puede decir que, si bien se ha preservado la ecología original, también ha sido marcada por la civilización moderna. Sin embargo, ahora la aldea está desierta. Vamos, entremos y echemos un vistazo. Qin Yang fue muy cuidadoso, mucho más que cuando cazaba. Aunque ya sabía que no quedaban personas vivas en la aldea, bajar la guardia ante los humanos significaba una muerte segura. Tan pronto como entró en la aldea, Qin Yang arrugó la nariz, percibiendo algo inusual en el aire. El aire en la selva tropical debería ser húmedo y fresco, pero justo en la entrada de la aldea había un olor ligeramente agrio. No era penetrante, pero sí algo desagradable. Pequeño fuego salió volando primero. Los edificios le resultaban particularmente novedosos, y miró a su alrededor con curiosidad antes de explorar rápidamente el interior de la aldea. Qin Yang llegó al primer patio. Dentro de las 3 casas de bambú, aparte de ollas y sartenes comunes, no había nada más. Lo más importante, no pudo encontrar un teléfono celular ni nada parecido, y el viejo televisor estaba sin batería. Sin embargo, a juzgar por estos objetos, los habitantes probablemente eran ancianos. Mirando más atrás justo cuando Qin Yang se dio la vuelta para irse, su pata delantera pisó una sustancia pegajosa e irreconocible.
Su cuerpo se tensó al instante y saltó hacia atrás. Vio una bola de líquido blanco del tamaño de una moneda, como pegamento, pegada al suelo de bambú. Fluidos corporales de animales. Pero cuando entré, definitivamente no había nada allí, algo anda mal. Qin Yang levantó la vista de repente, activando visión celestial. El techo destrozado estaba cubierto solo con telarañas de varios tamaños. Tampoco había nada más en las telarañas. ¿Podría ser que realmente no notó nada cuando entró? Chirp, jefe. Ayuda, justo cuando Qin Yang se preguntaba, la voz ansiosa de Pequeño Fuego llegó de repente desde la aldea, pero solo chinó 2 veces antes de desaparecer. Con un silbido, Qin Yang saltó desde la puerta al patio. Saltó por encima del muro de bambú y corrió más adentro de la aldea. El oído del leopardo nublado era extremadamente bueno, y después de varias evoluciones, Qin Yang localizó fácilmente la posición de Pequeño Fuego. En el centro de la aldea, había una plataforma de bambú de unos 10 metros cuadrados, con una gran red blanca colgando en el aire que casi cubría toda la platier. Cuando la abeja exploradora exploró la zona antes, no había absolutamente nada. ¿Cómo podía aparecer una telaraña de repente? Colgando de la telaraña había 8 criaturas parecidas a crisálidas, cada una de más de 1 metro de largo. En ese momento, una pequeña criatura roja, con las alas envueltas en telarañas blancas y la cabeza sellada, seguía tejiendo telarañas a lo largo de su cuerpo. Debido a que tenía la cabeza sellada, la pequeña criatura solo podía forcejear débilmente, su fuerza menguando. Fue entonces cuando llegó Qin Yang. Sin pensarlo 2 veces, saltó sobre un tallo de bambú que sujetaba la telaraña y, con un rápido movimiento de sus patas de leopardo, cortó la telaraña y el tallo de bambú a la vez. Pero eso no fue suficiente, porque la plataforma estaba rodeada de bambú, con más de 20 tallos que sujetaban la telaraña. Cortar uno parecía tener poco efecto. Continúa. De repente, un fuerte silbido provino de atrás, erizando el vello de la espalda de Qin Yang. Armadura de roca activada al instante. En el instante en que activó su armadura, una afilada lanza de bambú se clavó en la cintura de Qin Yang, con el extremo conectado por seda de araña blanca. El leopardo nublado tenía un amplio campo de visión. Con solo inclinar ligeramente la cabeza, Qin Yang vio aparecer a una mujer en el techo de un edificio de bambú al borde de la platier. Su piel era mortalmente pálida y yacía allí completamente desnuda, su figura perfecta expuesta ante la vista de Qin Yang. 2 grandes pechos blancos colgaban precariamente de su pecho. La mente de Qin Yang se quedó en blanco, no por su figura, sino porque su rostro no era humano, y había 4 pares de patas de araña que se extendían desde su espalda. 2 ojos rojos casi llenaban todo su rostro, e innumerables sedas de araña brotaban de su boca abierta, conectadas a una lanza de bambú. Qin Yang tragó saliva con dificultad. ¿Era esto un humano, o una araña? Este rostro, una araña con rostro de demonio. No es bueno. Pequeño Fuego. El monstruo con rostro de araña apareció demasiado repentinamente, y su extraña apariencia incluso distrajo a Qin Yang, que ya había visto especies mutadas antes. Recuperando la compostura, no podía permitirse el lujo de examinar al monstruo de cerca. Salvar a Pequeño Fuego era la prioridad. Desatando su máxima velocidad, Qin Yang se transformó en un fantasma de la aldea, corriendo hacia el bambú que atrapaba a Pequeño Fuego. Calculó que si cortaba 3 tallos de bambú más, podría salvarlo. Antes de que pudiera siquiera alcanzarlo, una docena de hilos de seda de araña salieron disparados de la boca del monstruo con cara de araña, dirigiéndose directamente hacia él. Una parada repentina, un giro y una explosión sónica. Todo ejecutado en un movimiento fluido. La aterradora onda sónica hizo que los hilos de seda de araña retrocedieran bruscamente, y Qin Yang saltó sobre un pilar cerca del Pequeño Fuego, cortando el bambú y la seda de araña mientras usaba su cola para envolver el Pequeño Fuego. Sin necesidad de sus garras, la cola del leopardo, transformada en finas alas, cortó cuidadosamente la telaraña. Chirp, 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 tos, tos. Maldita sea, casi me asfixio. Jefe. Esa cosa fea me tendió una emboscada. Estoy furioso. Voy a quemarlo vivo. Recién recuperado, Pequeño Fuego maldijo al hombre con cara de araña, con sus alas ahora libres. Pequeño Fuego se elevó hacia el cielo, volando hacia la telaraña, que tenía varios metros de tamaño. Antes incluso de acercarse, llamas carmesí brotaron de su pico. El hecho de que no hubiera humanos ni animales en la aldea era algo que Pequeño Fuego se había dicho a sí mismo. Dada la naturaleza despreocupada de Pequeño Fuego, debía haber sido emboscado. Su pico había estado sellado antes, y el fuego ni siquiera había tenido la oportunidad de quemarlo.
Ahora estaba decidido a quemar toda la telaraña. Qin Yang ignoró a Pequeño Fuego, con su atención completamente centrada en el hermoso monstruo con cara de araña en la casa de bambú. En el instante en que aparecieron las llamas, el monstruo con cara de araña se movió. Tum, 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 tum. Sus 8 patas se movieron ágilmente, saltando desde la casa de bambú varios metros en el aire. Sí, saltó. Antes incluso de aterrizar por completo, la telaraña en su boca salió disparada de nuevo, envolviendo a Pequeño Fuego. ¡Zas! Por donde pasaba la serpiente de fuego, la telaraña se quemaba por completo, pero también protegía los capullos. Qin Yang estaba algo preocupado por Pequeño Fuego, pero cuando vio que la telaraña no tenía ningún obstáculo frente a las llamas, ya no le preocupaba. Pequeño Fuego quema la telaraña, la desmantela. El bambú que rodeaba la plataforma era la base de la telaraña. Una vez cortado todo el bambú, la telaraña sería inútil. Pero el monstruo con cara de araña claramente no lo dejaría tener éxito tan fácilmente. Las lanzas de bambú envueltas en seda de araña se dividieron en 2 caminos, uno apuñalando a los pájaros en pleno vuelo y el otro perforando al leopardo nublado que corría por el suelo. Pero este tipo de monstruo probablemente no comprendió la velocidad explosiva de Qin Yang. En solo 3 segundos, más de una docena de bambúes fueron cortados. La telaraña se inclinó y los capullos casi se estrellaron contra el suelo. Jefe. Mira esto. Pequeño Fuego aprovechó la oportunidad, sus llamas no quemaron nada más, sino que apuntaron específicamente a los 8 capullos. Un silbido provino del monstruo con cara de araña, y las criaturas parecidas a capullos enredadas en la seda de araña de repente comenzaron a retorcerse. Estaban todas vivas. Crack. Un sonido como el de una cáscara de huevo rompiéndose resonó desde el interior del capullo de telaraña. Las llamas del Pequeño Fuego se extendieron, convirtiendo instantáneamente el capullo y su contenido en cenizas. Las llamas fueron muy efectivas contra la telaraña, pero solo un capullo fue destruido. Había 8 capullos en la telaraña grande. Antes de que el Pequeño Fuego pudiera moverse a la siguiente ubicación, los capullos restantes estallaron. El monstruo con cara de araña en el suelo, impulsando sus 8 largas patas de araña, saltó y aterrizó cerca del Pequeño Fuego, envolviéndolo con su seda. Esta acción fue claramente para proteger los capullos y ganar tiempo. Las llamas del Pequeño Fuego se estaban enfriando, obligándolo a levantar su cuerpo para evitar el ataque. En ese momento, Qin Yang corrió al lado del monstruo con cara de araña y movió su cola. ¡Bang! Pensó que podría derribar al monstruo con cara de araña, pero el monstruo reaccionó increíblemente rápido. Justo cuando la cola de leopardo golpeó, sus 8 patas de araña se juntaron, bloqueando la cola de leopardo. Las patas, como resortes, usaron el retroceso para impulsarlo hacia el edificio de bambú. ¿Tan alta inteligencia? Estos monstruos repugnantes, ¿son arañas mutantes humanas o arañas mutantes humanas? Esta era la primera vez que Qin Yang se encontraba con algo así, mitad humano, mitad bestia. Mitad humano, de repente pensó en una posibilidad. Esto no era una transformación, podría ser parasitismo. La gente de esta aldea no se había ido, sino que había sido devorada por las arañas con cara de demonio, sus cerebros reemplazados, controlando así sus cuerpos. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué todos sus cuerpos parecían niñas? Qin Yang miró de repente los otros objetos parecidos a capullos, con el corazón latiéndole con fuerza. Podría ser. Pequeño Fuego. Quema rápido los otros capullos de araña. Crack, 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 una serie de sonidos como cáscaras de huevo rompiéndose resonaron, y los capullos de araña que ya se habían agrietado se desplegaron por completo. Antes incluso de que Qin Yang los tocara, vio que estos capullos estaban llenos de gente. No, eran monstruos araña con cara de demonio. Las 7 chicas desnudas estaban acurrucadas en el suelo, con la cabeza enterrada, la espalda blanca cubierta de patas de araña que no se habían desplegado del todo, con un aspecto algo feroz. SSS. Tras un extraño grito del monstruo con cara de araña en la casa de bambú, las 7 chicas levantaron la cabeza. Eran claramente arañas con cara de demonio, solo que mucho más pequeñas que la primera. Jefe. Cuidado. Los 7 monstruos araña con cara de demonio acababan de despertar cuando se fijaron en Qin Yang, extendiendo sus patas para rodearlo. Cada pequeño monstruo araña con cara de demonio, con las patas extendidas, medía más de 1 metro de altura. Al rodear a Qin Yang, estas patas peludas parecían una selva tropical, solo que mucho más delgadas.
Los monstruos con cara de araña tenían un aspecto muy inquietante, sobre todo porque sus cuerpos humanos aún estaban desnudos. Desde la distancia, parecían 8 niñas pequeñas corriendo hacia Qin Yang. Las puntas de sus patas de araña eran extremadamente afiladas, aparentemente delgadas, pero las plataformas de bambú bajo ellas eran tan frágiles como el papel, rompiéndose con un solo pinchazo. Una plataforma de bambú de varios metros cuadrados se hizo añicos al instante. Sin embargo, comparado con su sorpresa inicial, el rostro de Qin Yang había recuperado la calma. Mirando las patas de araña, ejerció fuerza con sus garras de jade blanco y se abalanzó. Las patas de araña medían más de 2 metros de altura. Qin Yang, agachado, avanzó en lugar de retroceder. Para él, las patas de araña parecían retoños. En un solo viaje de ida y vuelta, las patas de araña volaron salvajemente, y más de una docena fueron cortadas de raíz. Las chicas con patas de araña recién nacidas cayeron al suelo, sus telarañas volando salvajemente y fallando su objetivo. Qin Yang se quedó al borde, mirando hacia atrás. Sintió que esas personas con cara de araña eran demasiado débiles, no representaban ningún desafío. Jefe. Esa cosa fea se escapó. Pequeño Fuego gritó, y Qin Yang vio al monstruo con cara de araña del principio corriendo hacia el borde de la aldea. ¿Asustado? La intuición le decía que el monstruo guardaba un secreto. Ya fuera una araña que se transformaba en humano o un humano que se transformaba en araña, esa era la fuente. Persíguelo. Qin Yang no tuvo tiempo de pensar en nada más. Mientras corría, también cortó a las pequeñas arañas que luchaban en el suelo. Pequeño Fuego. Yo iré tras él primero, tú quémalas a todas. Cuando Qin Yang lo persiguió, el monstruo con cara de araña ya estaba a 1 kilómetro de distancia, solo se podían ver vagamente unas pocas patas de araña balanceándose de un lado a otro en la selva. ¿Esta cosa es tan rápida? Sin embargo, Qin Yang tenía la visión verdadera de observación celestial para investigar, siguiendo los rastros dejados por la seda de araña, y rápidamente lo persiguió. El monstruo era rápido, pero aún no tan rápido como el leopardo nublado. Sin embargo, Qin Yang pronto se dio cuenta de que algo andaba mal, porque la ruta del monstruo con cara de araña no era a través de la selva, sino por un sendero construido por humanos. El monstruo con cara de araña simplemente estaba usando los árboles a ambos lados del sendero de la montaña para aumentar su velocidad. Si tuviera pensamiento arácnido, no debería haber elegido un sendero de montaña, ¿podría conservar aún la conciencia humana? Qin Yang rápidamente acortó la distancia, solo quedaban unos 500 metros, menos de 3 minutos para atraparlo. Acercándose cada vez más, incluso pudo ver la parte trasera del monstruo con cara de araña. Muere. Qin Yang ajustó su ángulo, saltó desde un lugar alto y apuntó sus garras directamente a una de las patas traseras del monstruo con cara de araña. Siseo. Sintiendo el peligro, el monstruo con cara de araña abrió la boca y escupió numerosas telarañas diminutas, aún cubiertas de baba. Qin Yang ya se había abalanzado, sus garras cortando hacia adelante, a punto de cercenar la pata de la araña. El monstruo con cara de araña saltó repentinamente, elevándose a más de 10 metros de altura, esquivando por poco la garra del leopardo nublado. Ya estaban bastante lejos de la aldea, y el sendero de la montaña se había ensanchado considerablemente. Justo cuando Qin Yang se preparaba para su segundo ataque, se detuvo de repente. Una extraña sensación de vida o muerte recorrió sus células, una sensación similar a entrar en las puertas del infierno. Como poseído, Qin Yang rodó 2 veces. Ratatatat. Una ráfaga de disparos atravesó al monstruo con cara de araña y el lugar donde Qin Yang acababa de estar. De repente, un vehículo todoterreno, con la carrocería cubierta de ramas, surgió del bosque a ambos lados del tranquilo sendero de la montaña. Una persona dentro disparaba una ametralladora. 4 humanos más, camuflados, se levantaron repentinamente del suelo, disparando frenéticamente contra el monstruo con cara de araña y la posición de Qin Yang. Humanos. Fuego. Fuego. Bloqueen la retirada. Que ese leopardo tampoco escape. El repentino giro de los acontecimientos sobresaltó al monstruo con cara de araña. Pero su reacción fue mucho más lenta que la de Qin Yang. Justo cuando estaba a punto de saltar, 2 de sus patas de araña fueron alcanzadas por balas. Su cuerpo de 2 metros de largo cayó al suelo, tambaleándose hacia un árbol. Esquivando la primera oleada de balas en el suelo, Qin Yang se levantó e intentó correr hacia la selva, pero otra densa ráfaga de balas se precipitó hacia él. ¡Crack! La armadura espiritual se hizo añicos.
Las balas no son garras de animales. Una sola capa de armadura espiritual no podía detenerlas. Por suerte, era solo una metralleta normal. Las balas perforaron la armadura espiritual, solo para ser detenidas por la armadura de roca. El inmenso impacto aún afectó su velocidad. La armadura espiritual se hizo añicos, reapareció y se hizo añicos de nuevo, en un círculo vicioso. En menos de 10 segundos, la armadura espiritual de Qin Yang se hizo añicos varias veces. La criatura con cara de araña, con telarañas aún en la boca, tenía las patas de araña cercenadas. Rápido, no dejen escapar a ese leopardo. Es un tesoro. Aunque sucedió demasiado rápido, afortunadamente, la armadura de roca no había sido perforada por las balas, lo que le dio a Qin Yang algo de margen de maniobra. Al mirar hacia arriba, vieron a Pequeño Fuego volando hacia ellos como un loco, claramente atraído por los disparos. PFFT, no se acerquen más. Corran. Pero era demasiado tarde. Una bala es una bala. Incluso a una distancia de varios cientos de metros, todavía está dentro del alcance de una bala. También hay un pájaro mutante rojo. Le dispararé. ¡Qué robo! ¡Qué robo! Ja ja ja. Pequeño Fuego acababa de aparecer doblando la esquina cuando uno de los hombres le apuntó con un arma. Chirp, jefe. El fuego es demasiado grande, bang. El sonido se detuvo abruptamente, y una explosión carmesí estalló en el aire a 100 metros de distancia mientras Pequeño Fuego caía. Qin Yang, aún esquivando balas frenéticamente, observó la sangre salpicada, todo su cuerpo convulsionó, y su temperatura corporal se desplomó hasta el punto de congelación. En las pupilas de Qin Yang, solo quedaban las plumas rojas de Pequeño Fuego. Su mente pareció quedarse en silencio. Recuerda el primer nombre de dominio del sitio web 55H5. Pequeño Fuego se estrelló contra el suelo a varios cientos de metros de distancia. 3 segundos después, el mundo recuperó su color, y los sonidos regresaron. Rápido. El leopardo se ha detenido. Dispárale en las patas. El leopardo ha mutado. Usa la red eléctrica. Los sonidos de balas, gritos humanos y motores de autos inundaron su mente, y Qin Yang recuperó la compostura. Ignorando a los humanos, se impulsó del suelo con sus patas y cargó hacia Pequeño Fuego. Quizás aún había esperanza. 100 metros. A un humano le tomaría al menos 10 segundos. Pero a Qin Yang, solo le tomó 3 segundos. Se abalanzó sobre Pequeño Fuego, su cola se enroscó mientras trepaba a un árbol y corrió 100 metros hacia la selva sin caminos. Allí, el coche no pudo avanzar. Al irse, controló a más de 200 abejas grandes, lanzando un ataque contra los humanos que lo perseguían. Maldita sea, ese leopardo es demasiado raro. Persíganlo. Es un sujeto de prueba perfecto. A la organización Amanecer definitivamente le encantará. Esperen, hay abejas mutantes. Protéjanse la cabeza y regresen al coche. Qin Yang los ignoró. En la copa del árbol, colocó al moribundo Pequeño Fuego sobre una hoja. Comenzó a examinar la herida. Una bala le había atravesado el pecho, manchando sus plumas de sangre. La única buena noticia era que la bala había atravesado a Pequeño Fuego pero no se había quedado dentro. Pequeño Fuego abrió su pequeña boca, intentando luchar pero sin fuerzas, incapaz de respirar. Qin Yang no sabía qué intentaba decir Pequeño Fuego, y no podía oír ningún sonido, solo una respiración cada vez más débil. Bajo la visión verdadera que observa el cielo, la energía espiritual de Pequeño Fuego se drenaba constantemente con su sangre, su respiración se volvía cada vez más débil, como si estuviera a punto de morir en cualquier momento. Su mente estaba llena de vendas, gasas y alcohol desinfectante, pero rápidamente se dio cuenta de que era simplemente irreal. Descubrió que todo lo que podía hacer era convertir su cola en finas alas para envolver las dos heridas que tenía delante y detrás, ralentizando la hemorragia. Pero eso era todo. Si tuviera un objeto espiritual puro, tal vez podría ganar algo de tiempo, pero ¿dónde podría encontrar uno ahora? La mente de Pequeño Fuego estaba llena de la escena de Pequeño Fuego apareciendo cuando apareció por primera vez, trayéndole la flor parásita, volando alrededor buscando nuevas presas. Aprendiendo interjecciones humanas cada día siguiéndolo. Escenas de pasar tiempo con Pequeño Fuego parecían estar ocurriendo ante sus ojos. Jefe, espérame. Jefe, corre. Jefe, chirrido. Santo cielo. Jefe, tengo tanta sed, esta sangre sabe tan bien. El cuerpo de leopardo de Qin Yang tembló repentinamente, sangre, sangre. Siempre ha habido dos formas principales de obtener energía espiritual. Los objetos espirituales puros son una.
Pero lo que realmente repone lo que se consume en la vida diaria es cazar otros animales. La sangre y la carne de la presa contienen energía espiritual. Durante mucho tiempo, Pequeño Fuego había anhelado sangre desesperadamente. Cuando este pensamiento cruzó por la mente de Qin Yang, una idea audaz se le ocurrió de repente. ¿Qué sangre de qué especie podría tener una concentración de energía espiritual más alta que la de su propio leopardo nublado? Además, poseía las poderosas habilidades regenerativas de la esencia inmortal, así que ¿qué pasaría si su sangre conservara este poder curativo? Incluso una pequeña cantidad le daría esperanza. Al pensar en esto, un destello de expectativa apareció en los ojos de Qin Yang. Si su sangre pudiera proporcionarle energía espiritual a Pequeño Fuego, aún habría esperanza. Sin dudarlo, usó sus garras para hacer un corte en la pata carnosa de Pequeño Fuego, y una rica fragancia de energía espiritual se extendió, goteando sobre la herida. Gota de gota, Qin Yang intentó llenar la herida de Pequeño Fuego con sangre de leopardo. Pero después de solo unas pocas docenas de gotas, Qin Yang arrugó la nariz. Era inútil. La herida de Pequeño Fuego rechazó directamente su sangre, y mucho menos cualquier efecto curativo. En ese momento, la cabeza del pequeño pez de montaña se inclinó y su cuello se volvió flácido. Algo andaba mal. Qin Yang ajustó su respiración, obligándose a calmarse, recordando las peculiaridades de Pequeño Fuego. Sediento, le encanta beber sangre, ¿podría ser su garganta? Sin pensarlo dos veces, usó su pata para levantar la cabeza de Pequeño Fuego y goteó sangre en su boca. Después de una docena de gotas, la goteó sobre el pelo rojo más misterioso de la cabeza de Pequeño Fuego. Este pelo fue el primero en crecer cuando entraron por primera vez, extremadamente sensible y especial. Si estos dos lugares seguían sin funcionar, de repente, Qin Yang se tensó. La energía espiritual había cambiado. Desde que empezó a gotear la sangre, había estado observando el flujo de energía espiritual dentro del cuerpo de Pequeño Fuego. Justo cuando el cabello de su cabeza se nutría con la sangre de leopardo, la energía espiritual que debería haber estado fluyendo hacia afuera se detuvo repentinamente. Comenzó a fluir en la dirección opuesta, toda la energía espiritual convergiendo hacia la cabeza de Pequeño Fuego. ¿Esto está funcionando? Pero el corazón de Qin Yang se encogió de nuevo. Aunque la herida de Xiao había dejado de sangrar, el agujero de bala permanecía, y, lo que es más importante, aunque la energía espiritual fluía de regreso a su cabeza, su fuerza vital permanecía intacta. Xiao era esencialmente un pájaro muerto. Qin Yang solo se detuvo cuando la cabeza de Xiao dejó de absorber sangre. El resto dependía de un milagro. Rápido. Parece estar allí. Usa un tranquilizante esta vez. El empleador dijo que si atrapamos a este leopardo, la recompensa se duplicará. SHH, baja la voz, no lo asustes. A casi 100 metros de distancia, junto al sendero de la montaña, Qin Yang escuchó débilmente las voces de varios humanos. No se había alejado mucho para salvar a Xiao, pensando que con las abejas de reconocimiento y su entrada al bosque, estos humanos se retirarían. Ahora parecía que no iban a rendirse, sino que se preparaban para entrar al bosque. La herida de Xiao había dejado de sangrar, pero también estaba sin vida. Solo la energía espiritual que se acumulaba sobre su cabeza ofrecía alguna esperanza. Al ver la herida de bala vacía, la ira reprimida finalmente alcanzó su punto máximo. Las abejas exploradoras, de las que solo quedaban unas pocas docenas, claramente habían encontrado la manera de eliminar a las abejas mutantes. Las imágenes transmitidas por la hilo de resonancia mostraban a los humanos acechando furtivamente en el borde del bosque. Tras asegurar el cadáver de Pequeño Fuego a la copa de un árbol, Qin Yang se puso de pie. Perfecto, me ahorras la molestia de buscarte. Zas. Qin Yang saltó de una copa a otra, usando las hojas como cobertura y el efecto de maestro del engaño para cortar instantáneamente la distancia a más de 30 metros. Desde allí, podía ver claramente a los humanos, incluso fijando la mira al instante en el que había disparado a Pequeño Fuego. Acelera. En el borde del bosque, varios humanos estaban agachados, con las armas listas, escondiéndose tras los árboles y escudriñando las profundidades de la selva. Oigan, ¿vieron al leopardo salvando al pájaro? Definitivamente es un espíritu mutante. Si pudiéramos atraparlo, podríamos venderlo en el extranjero y vivir tranquilos para siempre. Pero Lao Shui, yo no vi ese leopardo. ¿Estás viendo cosas? No, estaba justo ahí, en la cima de ese árbol. Espera, ¿a dónde fue? De repente sintió un escalofrío en la nuca, a Lao Shui se le erizó la piel e instintivamente miró al cielo.
Inmediatamente vio un leopardo de pie, erguido sobre el tronco del árbol. Con la cabeza gacha, lamiéndose sus colmillos de casi 10 centímetros de largo, sus ojos eran husos. Ah. El humano llamado Viejo Shue apenas había emitido un sonido cuando Qin Yang le mordió la cabeza. Sus colmillos perforaron su mejilla y, con un crujido familiar, su cráneo se hizo añicos. Qin Yang lo levantó de un tirón, lanzando al Viejo Shue, con el cráneo destrozado, salpicando sangre roja y blanca por todas partes. Los tres restantes, al oír el grito del Viejo Shue y presenciar esta horrible escena, palidecieron mortalmente y corrieron hacia el coche en la carretera de montaña. Disparad. Disparad ahora. Maldita sea, morid. Bang. Bang bang. Los tres dispararon mientras corrían, con las piernas temblando ante los ojos de Qin Yang. Mientras Qin Yang se movía de un lado a otro, sus garras blancas desgarraron la espalda baja de un humano, partiéndolo por la mitad. Sus intestinos se derramaron y tropezó un par de pasos antes de desplomarse en el suelo. Otros dos permanecieron, arrojando sus armas y corriendo hacia adelante, acercándose al coche. Pero, ¿cómo podrían escapar de un leopardo? Un grito resonó cuando otro humano fue estrangulado por la cola de Qin Yang, su aterrorizada cabeza arrancada. Decapitación. Solo quedaba una persona, a menos de 10 metros del coche. Dentro del todoterreno aparcado junto a la carretera de montaña, dos humanos fumaban y charlaban. Al girar la cabeza, presenciaron la espantosa muerte de su compañero. El conductor, sin pensarlo dos veces, pisó el acelerador a fondo, sin importarle en absoluto el destino del último hombre. Los ojos de Qin Yang eran aterradores. El coche apenas había empezado a moverse cuando él se movió. Extendió sus garras blancas al pasar junto al humano abandonado, acuchillando su cuerpo. Persiguió el todoterreno. En el vehículo todoterreno, además de una ametralladora modificada, el monstruo con cara de araña muerto seguía atado. Una persona conducía, mientras que otra estaba en el techo disparando al leopardo nublado. Como era de esperar, todas las balas fallaron, porque el leopardo nublado era demasiado rápido. El camino de montaña era accidentado, y con algunos charcos de barro excavados por las inundaciones, la velocidad del vehículo apenas alcanzaba los 60 kilómetros por hora. Antes de recorrer 100 metros, Qin Yang estaba al costado del vehículo. Con otra ráfaga de aceleración, se apoyó contra un árbol cercano y se lanzó por los aires. ¡Bestia! Maldijo el humano en el techo, cerrando rápidamente el techo corredizo y escondiéndose dentro. ¡Pum! Qin Yang casi se estrelló contra el techo. Tan pronto como aterrizó, el vehículo comenzó a balancearse de un lado a otro, tratando de arrojarlo. Los humanos siempre son ingenuos. Una cola cortó casualmente la cuerda que ataba al monstruo con cara de araña, y el gran cadáver desnudo rodó. Un brillo feroz apareció en sus ojos, y sus garras de jade blanco cortaron el techo. Solo quedó una marca blanca. Entonces se dio cuenta de que el SUV no solo tenía una ametralladora instalada en el techo corredizo, sino que su techo también estaba hecho de placas de acero multicapa especialmente fabricadas, que efectivamente habían detenido las afiladas garras de jade blanco. Incluso las ventanas, además de ser de vidrio templado especial, estaban reforzadas con barras de acero tan gruesas como dedos. Podría decirse que estaba construido como un caparazón de tortuga. Qin Yang se paró en el techo y miró hacia atrás. Aunque el coche iba despacio, ya había recorrido casi 1 kilómetro. Aún se desconoce el estado de Xiao. Sería malo que otros animales olieran la sangre. Debemos terminar con esto rápido. Qin Yang conocía muy bien el coche. Incluso después de las modificaciones, todavía tenía muchas debilidades. Con 2 golpes consecutivos, la cola extendida pinchó uno de los neumáticos. El SUV perdió el equilibrio y su velocidad disminuyó bruscamente. Qin Yang trepó a un lado, como un geco, y bajo el campo de fuerza del misterioso poder Yin, empujó con fuerza. El SUV, completamente desequilibrado, volcó, con las ruedas girando hacia arriba. A través del cristal, Qin Yang vio a 2 personas dentro del coche, ambas sangrando por heridas en la cabeza porque no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Preocupado por la seguridad de Xiao, no quiso perder tiempo y rompió la ventana con sus garras. No temas, hay barrotes de acero, no puede entrar. Llama a las autoridades rápido. Prefiero ir a la cárcel que morir de un mordisco de esta bestia.
El humano en el asiento del conductor apenas había terminado de hablar cuando vio una cola de leopardo atravesar los barrotes de acero y entrar por la ventana del coche. Al segundo siguiente, abrió los ojos de par en par mientras observaba impotente cómo la cabeza de su compañero era aplastada por una cola de leopardo que se había transformado en un cuchillo. Cuando los gritos cesaron, la selva volvió al silencio. En todo momento, Qin Yang no había dudado ni sentido piedad. Para él, ahora no existían los humanos. Cualquiera que se metiera con él moriría. Tras una mirada casual, Qin Yang corrió hacia Xiaowu tan rápido como pudo. Solo ha pasado un rato. Debería estar bien. En apenas un minuto, Qin Yang se acercó rápidamente a Xiaowu y suspiró aliviado al ver que su energía espiritual no se había disipado. Comparado con su sorpresa inicial, Qin Yang estaba mucho más tranquilo ahora, y la condición de Xiaowu le llamó la atención. Qué extraño, ha cazado tantas especies en el camino, y la energía espiritual de todas las criaturas muertas se disipa automáticamente. Xiaowu claramente no muestra signos de vida, pero la energía espiritual sobre su cabeza no se ha disipado en absoluto. ¿Podría ser porque mi sangre es demasiado especial? ¿O es esta una maravilla única del linaje del ave bermellón, y mi sangre es solo un catalizador? En cualquier caso, la condición de Xiaowu se había estabilizado, llamémoslo muerte fingida por ahora. Mientras la energía espiritual no se disipara, Qin Yang no tenía intención de abandonarlo. Una vez de vuelta en la vieja montaña negra, le preguntaría al antiguo árbol de té si sabía algo sobre esta situación, ya que parecía saber más sobre el linaje del ave bermellón. Tras asegurar el pequeño fuego a su espalda, Qin Yang comenzó a buscar cadáveres humanos en el bosque. Después de buscar un rato, aparte de armas, balas y cigarrillos, no había nada más, especialmente los teléfonos celulares y dispositivos de comunicación que más deseaba. Absolutamente nada. ¿Por qué los humanos no llevarían teléfonos celulares? Son sus salvavidas. Revisemos el coche. El SUV yacía volcado junto a la carretera de montaña, con sus 4 ruedas en el aire y un gran charco de sangre carmesí que se filtraba. Usó la parte trasera para abrir la puerta del coche y comenzó a registrar, pero seguía sin encontrar el teléfono celular. Sin embargo, encontró una radio y un dispositivo negro del tamaño de la palma de la mano. Qin Yang conocía la radio, pero este dispositivo negro le resultaba familiar. Recordó el instituto de investigación donde acababa de renacer. Chen Jimin había manejado este dispositivo entonces, siempre actuando de forma sospechosa. Parecía un busca del siglo pasado, con solo una serie de números y una pequeña pantalla. Estos desgraciados, hasta lo cifraron. En lo que respecta al cifrado, Qin Yang era un inútil. Después de todo, en su vida pasada era una persona común y corriente. Descifrarlo era imposible. Por suerte, tenía una radio. Las radios han sido imprescindibles en tiempos de guerra durante siglos, especialmente durante grandes desastres naturales, sirviendo como equipo de comunicación crucial. No se necesita internet. Solo se requiere una batería y la capacidad de recibir ondas de radio. Sus garras ajustaban constantemente la frecuencia, acompañadas por un zumbido eléctrico, cuando de repente apareció una voz femenina algo andrógina. Recientemente, varios países africanos han sido atacados por hordas de bestias mutantes. La organización ilegal Amanecer ha anunciado que se ha convertido en agente en varios países. Aviso de evacuación de emergencia. Criaturas marinas mutantes están completamente fuera de control. Se insta a los supervivientes costeros a dirigirse inmediatamente a la zona segura más cercana. La Federación anuncia. El país de los pequeños días se ha convertido en el primer país en la historia de la humanidad en ser devorado por monstruos. ¡Santo cielo! Esto es real. La primera reacción de Qin Yang fue de asombro. ¿El reino de los pequeños días había sido aniquilado por un monstruo marino mutado? Jajaja, esta es una muy buena noticia. Aunque ya no era humano en esta vida, al pensar en lo que el reino de los pequeños días había hecho en su vida anterior, Qin Yang sintió una indescriptible sensación de satisfacción. Habría sido aún más satisfactorio si hubiera hundido la isla de los pequeños días con un solo golpe de su cola. Este libro se publica por primera vez en línea por 55H5. Organicemos esto primero. Cuando mató a ese viejo Shue antes, la sangre de sus colmillos no trajo ningún punto de evolución. Qin Yang destruyó las armas del vehículo todoterreno y, llevando algunas baterías y una radio, comenzó su regreso a la vieja montaña negra. Al pasar la cima de la montaña, Qin Yang buscó específicamente al Rey Lobo Blanco. Sacó la radio que acababa de adquirir y se la mostró al Rey Lobo Blanco.
Viste los disparos y la situación de pequeño fuego. Los humanos han empezado a entrar en esta selva para cazar especies mutantes. El rey lobo blanco miró la radio. Se oía la voz del locutor. No entendía el idioma, pero sabía que el leopardo nublado decía la verdad. Los disparos que habían oído desde la montaña le habían traído recuerdos muy desagradables. Durante la migración desde las tierras altas, casi todos los cachorros de lobo fueron asesinados a tiros por los humanos, por lo que albergaba un profundo odio hacia ellos. Pero como rey lobo, no podía someterse a un leopardo, aunque éste fuera fuerte. No era lo suficientemente fuerte como para doblegarlo. Qin Yang también lo entendía. Era poco realista esperar que el rey lobo blanco se rindiera tan rápido. Pero la situación actual de Pequeño Fuego era muy extraña. Tenía que volver al árbol del té ancestral cuanto antes para averiguar qué estaba pasando antes de hacer cualquier otro plan. Lo reitero una vez más. Regresar conmigo a la vieja montaña negra no se trata de sumisión, sino de cooperación. Coopera y te proporcionaré 3 tesoros espirituales puros, lo que te permitirá seguir fortaleciéndote. Si no cooperas, te convertirás en mi competidor. Puedo asegurar que no escatimaré ningún tesoro espiritual puro en los alrededores. Qin Yang no iba a esperar más. Tras hablar, corrió rápidamente hacia el río Kangjian, al pie de la montaña. No pronunció ninguna amenaza. No era necesario. Si el rey lobo blanco se negaba a cooperar y seguía invadiendo su territorio, sus colmillos le perforarían el cuello sin piedad. Podía aceptar la cooperación y esperaba que el inteligente rey lobo se convirtiera en su capaz asistente, pero jamás le permitiría que lo infringiera. Así pues, mientras se marchaba, las docenas de abejas exploradoras controladas por la hilo resonante permanecieron posadas en las hojas, observando los movimientos de la manada de lobos. Los lobos mutantes comunes mostraban sus dientes, y los ojos del rey lobo blanco parpadeaban con incertidumbre, como si estuviera luchando. Cuando Qin Yang estaba casi en la orilla del río Kangjian, de repente escuchó el jadeo de la manada de lobos detrás de él. Qin Yang sonrió para sí mismo. En su mente, el rey lobo blanco, liderando a su manada, galopó desde la cima de la montaña, siguiéndolo antes de que cruzara el río. El rey lobo blanco saltó con gracia sobre el leopardo nublado, saltando primero al río y nadando hacia la orilla opuesta, dejando tras de sí una declaración bastante distante. Leopardo nublado, el fruto espiritual puro de 3 árboles de té antiguos. Este leopardo nunca miente a los lobos. Base militar del suroeste. Desde que se unió a la oficina de habilidades sobrenaturales, Jian Yu había recuperado su libertad. Aparte de ciertas áreas clasificadas, aún podía relajarse en la base. En un césped cercado, además de pitones birmanas y cobras reales, muchas otras serpientes se reunían armoniosamente, contando por cientos. En el centro de las serpientes había una pitón birmana de 20 metros de largo. Si Qin Yang estuviera allí, la reconocería inmediatamente como la pitón macho que los soldados habían capturado en la selva. La pitón macho mantenía la cabeza en alto, y Jian Yu estaba sentada sobre ella, controlando a las serpientes más pequeñas con sus manos, haciéndolas posar según su voluntad. Tras fusionar con éxito su sangre con la de la pitón macho, despertó un superpoder de tipo control mental. Esta habilidad le permite influir en los animales mediante el poder mental, y debido a su extrema rareza, está oficialmente clasificada como un superpoder de nivel A. Sin embargo, actualmente es más hábil controlando pitones birmanas, seguidas de otras especies de serpientes. En cuanto a otras especies con grados de mutación más altos, aún no ha podido controlarlas por completo. Bip bip bip. Llegó un mensaje al equipo de comunicaciones militares. Jian Yu, nueva misión urgente. Dentro de la oficina, el mayor a cargo de las misiones de superpoderes fruncía el ceño mientras miraba una esquina del mapa de China. Solo se giró cuando escuchó entrar a Jian Yu. Junto a Jian Yu estaba otro individuo con superpoderes, Tian Ansen, quien la había acompañado en la misión en la ciudad de Daluo la vez anterior. La frente del mayor se relajó un poco al ver a los 2 hombres. Ansen, Jian Yu, siéntense. Es urgente, así que iré directo al grano. Señaló una zona montañosa en el mapa. Hace un momento, un gran grupo de monos mutantes, liderando una operación de sabotaje contra una zona segura, ocurrió en las montañas Wumen, en la frontera de Yunnan, Guizhou y Sichuan. La organización planea enviar 6 usuarios de habilidades allí, incluidos ustedes 2. Este ataque es inusual. Puede involucrar a la organización Amanecer, o incluso a otros usuarios de habilidades. Debemos ser extremadamente cuidadosos.
En la cima de la montaña Laoisan, Qin Yang ya había guiado al rey lobo blanco y a la manada de lobos hasta el pie del antiguo árbol de té. Cuando el rey lobo blanco vio las docenas de frutas del espíritu puro en el árbol, su orgullo casi se desmoronó. Para ser honesto, antes de venir aquí, realmente pensaba que este leopardo nublado, aparte de ser más fuerte, no parecía muy confiable, pero no esperaba que lo que decía fuera cierto. Qin Yang saltó sobre su cama de piel de lagarto de 2 metros de largo, tomó casualmente una fruta del antiguo árbol de té y se la arrojó al rey lobo blanco. Que la digiriera un rato. Tenía asuntos importantes que atender. Al ver la condición y las heridas de Xiaoun, el antiguo árbol de té se puso aún más ansioso que él. Parecía estar realmente convencido de que Xiaoun era la bestia divina ave vermellón, pero no podía presentar ninguna prueba. Incluso reprendió a Qin Yang, acusándolo de blasfemia e insinuando un castigo divino. Tras calmarse, relató los rumores que había oído sobre la bestia divina ave vermellón. Una vez oí al anciano mencionar que el legendario ave vermellón, cada vez que muere, mientras su espíritu no se disipe, entrará en el nirvana. Pero las condiciones para el nirvana son muy exigentes. Además de necesitar una gran cantidad de energía espiritual, también necesita el árbol divino Quinton. ¿El árbol divino Quinton? Sonaba bastante absurdo. Quinton es en realidad el árbol del fénix, el árbol donde se posa el fénix. Cuando Pequeño Fuego rechazó la invitación del antiguo árbol de té para posarse, Qin Yang había pensado en el mito de que el fénix solo se posa en el árbol del fénix, pero en ese momento solo pensó que Pequeño Fuego lo estaba menospreciando. Pero ahora Qin Yang prefería creer que todo era cierto. El antiguo árbol del té continuó. La razón por la que se le llama árbol divino es porque los árboles jóvenes de Quinton no tienen efecto en el nirvana. Debe ser un árbol antiguo como yo, de cientos o incluso miles de años. ¿Un árbol milenario? ¿Qué tan fácil es eso? Si fuera una especie que se encuentra en la selva tropical de Yunnan, estaría bien, pero el árbol fénix no existe. El árbol parasol chino antiguo más famoso es el Pei Wan Shu árbol del rey, en un antiguo templo en Yanjing, que crece junto al Jingo milenario, el árbol del emperador. Sin embargo, la zona con árboles parasol alrededor de la provincia de Yunnan está en los bosques del norte, al menos a 500 kilómetros de distancia. El antiguo árbol de té miró a Pequeño Fuego, con un tono teñido de envidia. Aunque me cueste admitirlo, realmente te envidio. La bestia divina, el pájaro vermellón, parece haberte elegido y quiere que sigas proporcionándole la energía que necesita para su nirvana. Una vez que lo logre, te reconocerá como su único amo. ¿Reconocer como amo? Ni siquiera lo había considerado todavía. Después de todo, su relación con Pequeño Fuego era más bien de hermanos, no de amo y sirviente. Desde su herida, Qin Yang había decidido que, incluso si Pequeño Fuego no era el pájaro vermellón, mientras la energía espiritual no se disipara, encontraría la manera de revivirlo. Qin Yang se giró para mirar la parte norte de la selva tropical. Al sur estaba más allá de las fronteras de China. Al norte estaba dentro de las fronteras de China. 500 kilómetros. Ni cerca ni lejos. De pie sobre el lecho del árbol, estiró las extremidades y bostezó. Esta noche, partiremos. Objetivo. El árbol divino. La luz de la luna bañaba el antiguo árbol de té, proyectando un aura blanca de energía espiritual. El rey lobo blanco, tras haber consumido ya 3 frutos del espíritu puro, yacía bajo el árbol, con su pelaje, ya blanco, luciendo aún más sagrado. La actitud actual del rey lobo blanco distaba mucho de la de un rey. Especialmente después de su conversación con el antiguo árbol de té, su comprensión de las habilidades del leopardo nublado se había profundizado considerablemente. También había accedido a la petición de Qin Yang de proteger el hogar. Además, Qin Yang descubrió nuevos datos sobre el estado de Pequeño Fuego. Desde su regreso al antiguo árbol de té, la energía espiritual de Pequeño Fuego fluctuaba aproximadamente cada 2 horas, requiriendo una reposición oportuna de sangre. Y, lo que es más importante, solo su propia sangre podía estabilizar la energía espiritual de Pequeño Fuego. La savia del antiguo árbol de té, incluso la sangre del rey lobo blanco, eran ineficaces. Solo la sangre de Qin Yang podía evitar que la energía espiritual de Pequeño Fuego se disipara. Esto significaba que la búsqueda del árbol divino se había vuelto aún más difícil. Sin embargo, Qin Yang aún tenía puntos de evolución en su panel del sistema, y planeaba mejorarlo de nuevo antes de partir. Nombre. Qin Yang. Especie. Leopardo nublado. Puntos de evolución. 1203, 6, nota. Aumentado después de devorar un lobo mutado. Talentos evolucionados.
Esencia inmortal LV5, 0, 1000, poder Yin profundo LV5, armadura de roca LV5, 320, 1000, sonido desgarrador del cielo LV4, 0, 600, 100 órganos internos refinados LV4, maestro del engaño LV4, cuerda de resonancia LV4, visión celestial LV4, fuente de malicia LV4. 1200 puntos de evolución pueden mejorar un talento LV5 a LV6, o dos talentos LV4 a LV5. Inicialmente, ambas opciones parecían aceptables, pero finalmente se eligió la segunda. El primero podría mejorar aún más los efectos especiales de nivel 5, como campo de fuerza, armadura espiritual y longevidad. El segundo, basado en la experiencia previa, podría producir un salto cualitativo en los efectos de dos talentos de nivel 5. Qin Yang ya había probado los beneficios del salto cualitativo después de mejorar los talentos de nivel 5. Si pudiera desbloquear dos habilidades similares más, el viaje para encontrar el árbol divino sería mucho más fácil. Sin embargo, los efectos especiales que producirían estos talentos de nivel 4 al mejorarlos eran desconocidos, lo que preocupó a Qin Yang durante bastante tiempo. Después de mucha deliberación, eligió cielo elevado y maestro del engaño. Sonic Boom necesitaba mejorarse, y eligió maestro del engaño porque estaba a punto de abandonar la selva tropical. Además de la selva tropical, el terreno del norte era más diverso, especialmente en áreas sin árboles donde el camuflaje del leopardo nublado sería ineficaz, lo cual era fatal para un oportunista. Ahora, comiencen a mejorar simultáneamente. Consumiendo 600 puntos de evolución, mejorando el nivel 4 de cielo elevado, consumiendo 600 puntos de evolución, mejorando el nivel 4 de maestro del engaño, mejorando, Qin Yang comenzó a esperar el ataque del dolor. Después de todo, mejorar la esencia inmortal al nivel 5 había sido increíblemente doloroso. A medida que el tiempo transcurría, los ojos de Qin Yang se abrieron extrañamente. No había ningún efecto en absoluto. ¿Este sistema está fallando o está atascado? ¿Por qué solo está mejorando sin ninguna respuesta? Algo anda mal. Al no ver ninguna reacción, Qin Yang comenzó a retozar en el antiguo árbol de té. Varios movimientos, varias posturas, pero aún sin progreso. Justo cuando estaba a punto de partir con pequeño fuego, su garganta ardió repentinamente, y al mismo tiempo, sintió que su pelaje era rozado por el viento. Mejora exitosa, sonido perforador del cielo ha alcanzado el nivel 5. Mejora exitosa, maestro del engaño ha alcanzado el nivel 5. Nota. Felicitaciones. El talento sonido perforador del cielo ya no se limita a los seres vivos. Si bien aumenta enormemente el poder destructivo de las explosiones sónicas, también obtiene el efecto disociación de resonancia. Puede afectar y destruir directamente la estructura interna del objetivo a través de la resonancia. La forma no se limita a ondas nerviosas, ultrasonido, ondas sonoras bajas, etc. Cuanto mayor sea el nivel, más energía espiritual y más fuerte será el efecto. Qin Yang movió el cuello, y cuando vio la palabra resonancia, se quedó sin aliento. Esta explosión sónica se había convertido por completo en un arma sónica. Sin tiempo para pensar más, miró rápidamente otra anotación. Nota. Felicitaciones. El talento maestro del engaño ha sido mejorado. Tu camuflaje ya no está limitado por el terreno. En entornos como desiertos, praderas y rocas, puedes usar la luz para ajustar el color de tu pelaje. Para obtener el efecto de invisibilidad, necesitas usarlo junto con la armadura espiritual. Se logra principalmente controlando la transparencia de la armadura espiritual a través del flujo de energía espiritual. La invisibilidad de nivel 5 dura 20 segundos con un tiempo de recarga de 2 horas. Cuanto mayor sea el nivel, más dura la invisibilidad y menor el tiempo de recarga. Invisibilidad, invisibilidad. Qin Yang miró fijamente la palabra invisibilidad, inicialmente sin poder creerlo. Se frotó rápidamente los ojos con las patas antes de confirmarlo. Acababa de abrir una caja sorpresa del sistema. Había considerado que los efectos del maestro del engaño se potenciarían, incluso especulando que el cambio cualitativo que traería el nivel 5 sería algo así como una adaptación ambiental tipo camaleón. Nunca esperó que le otorgara invisibilidad directamente. La invisibilidad, si se le diera a cualquier humano, podría considerarse un superpoder independiente, y de alto nivel. Ahora es simplemente un efecto adicional de su talento de nivel 5. ¿Qué significan 20 segundos de invisibilidad para Qin Yang ahora? Con su velocidad máxima actual de 100 km por hora, podría cubrir casi 600 metros en 20 segundos.
En cualquier situación de combate, ya sea acechando, asesinando o escapando, puedes usar la invisibilidad para lograr tu objetivo. Antes de que tu presa pueda reaccionar, su cabeza ya estará partida por las garras de jade blanco. Lo único que debes tener en cuenta es el tiempo de recarga de 2 horas. Qin Yang tardó 10 minutos en recuperarse de los 2 nuevos efectos adicionales. Era medianoche y el amanecer estaba a solo 2 horas. Los ojos de Qin Yang se movían rápidamente, mirando al rey lobo blanco, que miraba fijamente bajo el antiguo árbol de té. Probaría este efecto de invisibilidad en su orgulloso lobo. Con un breve pensamiento, su armadura espiritual y la invisibilidad se activaron simultáneamente. El leopardo de las nubes, que había estado en el antiguo árbol de té, estaba particularmente preocupado después de la herida de Pequeño Fuego. Realmente quería causar una buena impresión, esperando que el linaje del ave bermellón de Pequeño Fuego despertara por completo y le permitiera construir un nido en su cuerpo. Esta era una oportunidad única en un milenio para él. Por lo tanto, su atención estaba centrada en el leopardo de las nubes y Pequeño Fuego. De repente, todo el árbol tembló. Un rostro femenino apareció y desapareció en el tronco. Casi gritó. Lobo blanco, el leopardo de las nubes se ha ido. El rey lobo blanco saltó, mirando la cama del leopardo de las nubes, vacía. ¿No estaba aquí hace un momento? ¿Cómo desapareció? Aulló. Todos los lobos se despertaron y comenzaron a buscar en la cima de la montaña, junto con los animales más pequeños controlados por el antiguo árbol de té, que también buscaban frenéticamente por todas partes. Pero no pudieron encontrar al leopardo nublado ni al bisón en miniatura. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Qin Yang observó todo esto, cada vez más asombrado, y saltó silenciosamente del tronco del árbol. El antiguo árbol de té tembló, sintiendo extrañamente como si algo lo hubiera pisado, pero no pudo sentirlo del todo. Qin Yang se acercó sigilosamente al rey lobo blanco por detrás, y justo cuando el efecto de invisibilidad estaba a punto de terminar, le tocó suavemente la frente con la cola. Pequeño lobo, ¿me estabas buscando? La invisibilidad terminó. El cuerpo del lobo tembló violentamente, su pelaje blanco se erizó, y el rey lobo saltó 2 metros en el aire. Al darse la vuelta para morder, vio al leopardo nublado allí de pie triunfante, y su aullido se convirtió instantáneamente en un guau. El rey lobo aterrizó en el suelo, tratando de meter la cola entre las patas, pero recordando que era el rey lobo y no podía perder la dignidad, rápidamente intentó mantener la calma. ¿Qué clase de habilidad es esta? Qin Yang se lamió la pata, encontrando divertida la expresión del rey lobo blanco. A pesar del profundo miedo en sus ojos, su boca permaneció tan terca como siempre. Bueno, ¿es demasiado tarde para llamarme hermano mayor ahora? El rey lobo blanco resopló, volviendo a dormir bajo el antiguo árbol de té, claramente reacio a reconocer a un pequeño leopardo nublado como su hermano mayor. A Qin Yang no le importó, sacudió su cuerpo y mostró sus colmillos mientras miraba hacia el norte. Al sur de la vieja montaña negra se encontraba el río Kangjian, fuera de las fronteras. Por el contrario, el norte estaba dentro de las fronteras, siendo la zona más cercana a la cordillera Wangan. Era a la vez la ruta necesaria hacia el norte y el camino que él había tomado. Amaneció y la luz del sol iluminó la enorme pared rocosa del monte Laoishan. Qin Yang se encontraba en la cima del acantilado, contemplando la cresta de Wangan, ligeramente más plana y orientada hacia el norte. Recordó cómo casi había muerto en esa misma pared rocosa. También fue allí donde probó por primera vez una orquídea Dendrobium semimutada. Esperaba allí para realizar una búsqueda exhaustiva. Los cientos de abejas exploradoras recién reclutadas ya habían sido liberadas. La cresta de Wangan se diferenciaba del monte Laoishan. La intervención humana era mucho mayor, especialmente tras la mutación de la energía espiritual. Había cámaras infrarrojas prácticamente por todas partes, casi cada 10 metros, convirtiéndola en un auténtico campo de experimentación para observar animales mutados. Si bien las abejas exploradoras no podían destruir directamente las cámaras infrarrojas, sí podían proporcionarles cierta cobertura. Cientos de imágenes pasaron fugazmente por su mente mientras procesaba la información, organizando la ubicación de las cámaras infrarrojas y, al mismo tiempo, considerando su ruta hacia el norte. Más allá de la cresta de Wangan se extendía un pueblo humano. Durante su última exploración, se estaba construyendo una zona segura en el borde de la selva, por lo que cruzar directamente por el pueblo definitivamente no era aconsejable. El riesgo era demasiado alto. Un enfoque más seguro sería desviarse hacia el norte desde el borde de la cordillera de Wangan, pasando por aldeas y pueblos en el camino.
Mientras cazaba nuevas especies para subir de nivel y volverse más fuerte, también podría recopilar la información más reciente sobre los humanos. Independientemente de la ruta, los encuentros con humanos eran inevitables, especialmente fuera de la selva occidental donde su número no haría más que aumentar. Pero mientras los humanos no lo provocaran, planeaba evitarlos. Después de todo, sus objetivos principales para dirigirse al norte eran claros. 1. Encontrar árboles fénix centenarios, incluso milenarios. 2. Cazar y evolucionar, mejorándose a sí mismo. Por supuesto, si era posible, también planeaba observar las zonas seguras humanas de primera mano. Según informes de radio, algunas zonas seguras de pueblos pequeños ya habían sido violadas y ocupadas por especies mutadas. Los colmillos de Qin Yang brillaron fríamente. Si se encontraba con una zona segura de ese tipo, esa sería la zona perfecta para acumular puntos de evolución. No podía dejar que se le escapara. Pronto, había revisado minuciosamente todas las cámaras infrarrojas de abajo. Qin Yang saltó de la pared de roca y se movió rápidamente. Cada vez que encontraba una cámara infrarroja, la destruía con un solo coletazo. Además, mientras las destruía, Qin Yang cambiaba deliberadamente el color y la forma de su cola, diferenciándose por completo de un leopardo nublado. De esta manera, incluso si otras cámaras infrarrojas capturaban imágenes, los observadores humanos no lo asociarían con él. En solo 2 horas, Qin Yang viajó desde el acantilado de Laoishan hasta el borde de la cresta de Wangan, escondiéndose en la copa de un árbol y observando su entorno. Este era el lugar donde lo habían liberado hacía unos meses. La escena de esa liberación aún estaba vívida en su mente. El collar, la carne con el dispositivo de rastreo y, especialmente, la cara hipócrita de ese viejo profesor. Todavía le repugnaba. Si se lo encontraba en este viaje al norte, le arrancaría el corazón y el hígado y los expondría al sol. Kangchen. La muralla de la zona de seguridad, de 30 metros de altura y 10 metros de espesor, estaba prácticamente terminada y se extendía a lo largo de decenas de kilómetros, separando la entrada a la cordillera de Wangan de Kangchen. La vida en el pequeño pueblo dentro de la muralla permanecía prácticamente inalterada, salvo por el continuo refuerzo de la misma. Comprar víveres, cocinar, escalar la muralla y ganar puntos. En cuanto a la muralla en sí, era completamente diferente. En ese momento, cada 10 metros a lo largo de la muralla de Kangchen, un equipo de personas rociaba fuego con lanzallamas. Los muros exteriores de la fortaleza estaban cubiertos de densas enredaderas. Hiedra bruja, rosas e incluso campanillas que mecían sus ramas hacia arriba. Varias personas charlaban mientras controlaban la dirección de las llamas. Maldita sea, estas plantas mutantes son interminables, especialmente estos últimos días. Su capacidad de reproducción es increíble, y quemarlas es un verdadero fastidio. Sí, las acabamos de eliminar ayer, y han vuelto a crecer muchísimo hoy. ¿Cuándo va a terminar esto? Ustedes no lo entienden. Lo que más me gusta es escupir fuego y quemar plantas. Es fácil, seguro y 100 puntos al día es un gran negocio. Tiger tiene razón. Aunque Kangchen es una ciudad pequeña, es segura, a diferencia de las zonas costeras, que se dice que no pueden resistir y están migrando hacia el interior. Las cenizas de las plantas recién quemadas fueron esparcidas por todas partes por el viento. Nadie podía ver que estas cenizas llevaban esporas invisibles de color rojo sangre, esparcidas por todo Kangchen. Algunas incluso aterrizaron sobre los habitantes de la ciudad, fusionándose lentamente con las cenizas con el tiempo. En la carretera que salía de la cresta Wangan, los huecos entre los árboles se ensancharon, obligando a Qin Yang a correr por el suelo. En ese momento, se alegró un poco de haber elegido mejorar su habilidad maestro del engaño al nivel 5. Incluso sin usar la invisibilidad, cambiar el color de su pelaje según los diferentes entornos usando la luz era suficiente. Por ejemplo, cuando Qin Yang estaba sobre asfalto negro, controlaba el color de su pelaje y la forma de su cola, lo que le permitía parecer un perro negro a la distancia. Su habilidad innata para cambiar de color, junto con su cola multiforme, le permitía imitar a otras especies. Bajo este camuflaje extremo, no tenía que preocuparse por las cámaras que a veces había al borde de la carretera, y su velocidad aumentaba, llegando finalmente a unos asombrosos 80 km por hora. Si mantenía esta velocidad durante todo el trayecto, Qin Yang calculaba que podría cruzar la provincia de Yunnan en 2 días y llegar a la zona fronteriza entre Yunnan, Guizhou y Sichuan, una zona de clima templado donde crecían sicomoros. El viento azotaba su rostro de leopardo, dándole la sensación de ser una locomotora.
Durante el camino, aparte de detenerse ocasionalmente para cazar algunos animales pequeños y reponer su energía espiritual, pasaba el resto del tiempo viajando. Justo cuando Qin Yang estaba a punto de cruzar un arrozal, se detuvo de repente y miró al cielo lejano. Dientes de león densos, como un mar de flores, se perdían en la distancia. Qué extraño, ¿cómo es que de repente hay tantos dientes de león mutados? Disminuyendo la velocidad, localizaron rápidamente el origen de estos dientes de león mutados. Una aldea al borde de los arrozales. Los dientes de león volaban hacia el norte. Qin Yang revisó el estado del pequeño espíritu de fuego en su espalda, reabasteció su sangre con unas gotas y luego descendió para acercarse a la aldea. Aldea Shanghe, en la entrada de la aldea, el nombre era apenas visible en una gran roca cubierta de enredaderas. En la memoria de Qin Yang, aldeas como esta solían ser bulliciosas. Era raro que no hubiera varios ancianos charlando en la entrada. Pero ahora, solo quedaba la desolación. Sin embargo, en comparación con la aldea minoritaria en la selva, la aldea Shanghe estaba claramente bien desarrollada, con la mayoría de las casas de una sola planta, y según las abejas exploradoras, había al menos 100 hogares. Sin embargo, no había ni una sola persona allí. Qin Yang saltó a un gran árbol en la entrada de la aldea y miró hacia abajo, sintiendo un picor involuntario en la nariz. Todo el pueblo estaba invadido por dientes de león mutados de color rojo sangre, un verdadero mar de dientes de león que cubría incluso las grietas de las paredes, los caminos y el interior de las casas. Aquí, los frágiles dientes de león parecían no tener enemigos naturales. En la visión celestial de Qin Yang, cada diente de león contenía energía espiritual. Pero con solo una mirada, supo que no se trataba de seres puramente espirituales. Extendió la palma de la mano y detuvo una semilla. Justo cuando estaba a punto de examinarla de cerca, sintió una anomalía en su armadura espiritual, una anomalía difícil de ver. Una diminuta espora de color rojo sangre se desprendió de la semilla de diente de león. ¿Cómo puede una semilla de diente de león coexistir con una espora? Sin embargo, tan pronto como la espora roja sangre se desprendió, la semilla de diente de león se marchitó de inmediato. No, parecía haber sido parasitada. Las esporas sí pueden parasitar y pueden estar vivas. Lo que desconcertaba a Qin Yang era que los dientes de león pudieran producir esporas, o mejor dicho, actuar como portadores de esporas. Según Qin Yang, las plantas que producen esporas son aquellas que no producen semillas sino que se reproducen mediante esporas, y los dientes de león claramente no deberían entrar en esta categoría. En la vida cotidiana, las plantas que producen esporas más comunes son los hongos y los musgos. Las esporas individuales son invisibles a simple vista, por lo que Qin Yang solo podía verlas con su visión verdadera de observación del cielo. En ese momento, Qin Yang observaba cómo la espora en su garra atravesaba. La espora desarrolló muchos pelos invisibles, intentando perforar su piel, pero fue bloqueada por la armadura espiritual. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network, que es súper útil. Tuicanan.com. Elige la que prefieras. La capacidad reproductiva de esta cosa es demasiado fuerte. Probemos con otras plantas, regresó al arrozal, encontró una hoja limpia y colocó las esporas sobre ella. Tan pronto como las colocó, los pelos de las esporas perforaron el tejido de la hoja y se incrustaron en su interior, como si nunca hubieran estado allí antes. Inicialmente, no hubo ningún cambio, pero supo que la reproducción de las esporas rojo sangre apenas había comenzado. De vuelta en el árbol, Qin Yang esperó pacientemente. En menos de media hora, las hojas originalmente de color verde esmeralda comenzaron a mostrar pequeñas manchas rojas, del grosor de un cabello, que luego se extendieron gradualmente. En particular, el aroma original de la hoja se desvaneció lentamente, reemplazado por un olor único y putrefacto característico de los hongos. Estas esporas no son simples semillas. Me pregunto qué pasaría si los animales fueran parasitados por ellas. Al llegar a la aldea, Qin Yang inspeccionó los alrededores. Todo lo que tenía vida estaba infestado con las esporas carmesí. Una sola espora es invisible a simple vista, pero cuando innumerables esporas se juntan, forman un océano. Qin Yang liberó su armadura espiritual y caminó por la aldea de Shanghe, rodeado por un mar de esporas. A medida que se adentraba en la aldea, descubrió que los dientes de león no eran los únicos huéspedes de las esporas carmesí. La razón por la que los dientes de león eran los más frecuentemente parasitados era porque se propagaban fácilmente. Además, lo escalofriante era que todas las esporas que portaban estos dientes de león volaban en una misma dirección, como si poseyeran conciencia.
Qin Yang registró la aldea minuciosamente, pero no encontró nada útil. Encontró un teléfono celular, pero estaba sin batería o empapado. Finalmente, miró en la dirección en la que volaban los dientes de león carmesí. Hacia el norte. Tras un momento de vacilación, Qin Yang decidió seguirlos, ya que de todos modos estaba en su camino. Si encontraban algo de energía espiritual pura, serían increíblemente ricos, especialmente porque mejorar su fuerza era uno de sus principales objetivos en este viaje hacia el norte. Kang Chen estalló repentinamente. En esta ciudad de condado de tercer o cuarto nivel, el hospital más grande era solo el primer hospital popular. Desde ayer por la tarde, los residentes de toda la ciudad experimentaron náuseas, vómitos y coagulación sanguínea generalizados. Los síntomas afectaron a hombres, mujeres y niños de todas las edades, con una picazón insoportable en todo el cuerpo, que provocó rascado compulsivo y la completa parálisis del sistema hospitalario en mediodía. Después de que llegó el equipo oficial de expertos, determinaron que la sangre de la población infectada contenía un microorganismo no identificado con una capacidad reproductiva extremadamente alta. Después de una cuidadosa consideración, Kang Chen fue sellada, permitiendo la entrada pero no la salida. Sin embargo, las autoridades lanzaron urgentemente porciones de energía espiritual para aliviar los síntomas de este microorganismo. En esta pequeña ciudad de 400.000 habitantes, casi la mitad estaba infectada, e incluso los árboles y las plantas que no habían mutado fueron infectados por el microorganismo rojo no identificado. Pero sin importar cómo se propagara la infección, alguien tenía que custodiar los muros de la zona segura. Oleada tras oleada de personas escalaban los muros, se infectaban y eran evacuadas. Solo las cenizas del incendio al pie de las murallas de la ciudad seguían acumulándose. Por mucho que ardieran, las enredaderas parecían imposibles de matar o erradicar. Ni desinfectante, ni herbicida, ni fuego podían eliminar por completo estas plantas mutadas. La gruesa muralla, otrora lugar de bromas desenfadadas, ahora estaba en un silencio sepulcral, escupiendo fuego sobre la ciudad sin cesar. Los soldados, fusiles en mano, estaban enrojecidos, con las venas hinchadas. De repente, todos en la muralla palidecieron y sonó la sirena antiaérea. ¡Alerta! ¡Alerta! Miles de animales mutados emergieron del bosque, extendiéndose hasta el extremo de la cordillera de Guanggan. Qin Yang siguió la dirección del diente de león durante más de 10 kilómetros sin encontrar una sola criatura viviente. Si bien las presas grandes eran escasas en el borde de esta selva tropical, debería haber habido abundancia de ardillas, insectos y gorriones. Sin embargo, en el camino, Qin Yang había pasado por docenas de aldeas sin encontrar un solo ser vivo. Aunque no había criaturas vivientes, el suelo estaba cubierto de huellas de diferentes especies, como si se tratara de una gran migración animal. A juzgar por las huellas de pezuñas, los jabalíes parecían ser la especie más numerosa. También había huellas comunes de gatos y perros, así como de serpientes, y algunas huellas grandes y extrañas cuyo origen era imposible de identificar. Podría haber habido huellas en el cielo, pero simplemente no habían sido dejadas allí. Qin Yang se detuvo, observando las distintas huellas de pezuñas, e hizo una audaz suposición. Estaban todos estos animales controlados por las esporas rojo sangre, lo que los hacía converger en un solo lugar. Tenía un mal presentimiento. No, si todos los animales realmente se habían reunido, parecía algo estupendo para Qin Yang. No solo le ahorraría tiempo buscando nuevas especies, sino que también atraería la atención humana, ayudándolo indirectamente. Sin embargo, había un problema. Después de seguir al diente de león durante tanto tiempo, todavía no había encontrado el origen de las esporas rojo sangre. Los dientes de león eran simplemente los parásitos que propagaban la enfermedad, no la fuente. No solo no había logrado encontrar la fuente, sino que también descubrió que cada reproducción de estas esporas rojo sangre producía un nuevo individuo. Sin embargo, los seres parasitados exhibían un comportamiento notablemente consistente. Inconscientemente, Qin Yang aceleró el paso. Cuando el horizonte se abrió de repente y llegó al borde del bosque, Qin Yang se detuvo bruscamente en un árbol. No tuvo más remedio que detenerse. Fuera del bosque, disparos, explosiones, gritos y rugidos de animales llenaban el aire. Incluso en el cielo, algunos pájaros seguían volando frenéticamente hacia afuera, como si sus vidas dependieran de ello. ¿Podría ser que su suposición fuera correcta? Al llegar con cuidado al borde, y justo cuando se ocultaba, el corazón de Qin Yang comenzó a latir con fuerza. Incluso después de haberlo imaginado innumerables veces, la escena ante él aún lo impactaba.
Un alto muro que se extendía por varios kilómetros se alzaba fuera del bosque. A diferencia de antes, la barrera de la zona segura se había convertido ahora en un muro de fuego. Innumerables animales trepaban por las enredaderas de las murallas, y bandadas de aves mutantes atravesaban las balas y se lanzaban contra la ciudad. Toda la escena parecía un apocalipsis zombie de película. Las murallas estaban repletas de gente. Algunos disparaban, otros vertían aceite, otros prendían fuego, e incluso algunos lanzaban piedras. Era un caos total. A varios kilómetros de distancia, junto a Qin-Yang, un flujo constante de animales salía del bosque y se unía al asedio. En medio de este caos, el diente de león carmesí que había estado siguiendo apareció en la ciudad justo en el momento preciso. Todo parecía una coincidencia, pero también un plan deliberado. A los ojos de Qin-Yang, incluso parecía una actuación ensayada incontables veces. Qin-Yang entrecerró los ojos, observando el bosque del que seguían emergiendo pequeños animales. La fuente debe estar ahí. Zumbido. En medio del fuego cruzado, el enjambre de abejas de Qin-Yang entró en acción. A diferencia de los animales controlados por las esporas carmesí, Qin-Yang había realizado experimentos en su camino. Estas abejas, atadas por las cuerdas de resonancia y parasitadas por las esporas, no podían renunciar a su control resonante. Claramente, la autoridad del sistema era la máxima. Sin embargo, para evitar cualquier imprevisto, solo envió 10 enjambres. Después de todo, su viaje hacia el norte aún era largo, y cualquier pérdida requeriría tiempo para encontrar nuevos enjambres. 5 volaron hacia áreas donde el fuego en las paredes de la zona segura era débil, hasta que entraron en la ciudad. Los otros 5 volaron hacia lo que Qin-Yang consideraba la fuente de las esporas. Quería ver qué controlaba continuamente estas esporas carmesí. Imágenes pasaron fugazmente por su mente. A la velocidad actual de los enjambres, la distancia de varios kilómetros se cubriría rápidamente. Los animales en tierra seguían corriendo hacia afuera. Los enjambres encontraron una posición oculta y ajustaron lentamente su dirección. Qin-Yang observó con atención, sin pasar por alto ninguna escena sospechosa, cuando de repente su mirada se volvió fría. Lo había encontrado. Las imágenes transmitidas por la abeja gigante mostraban una madriguera inclinada de más de 20 metros de largo. Todos los animales controlados salían de esta madriguera. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, le habría resultado difícil de creer. Los jabalíes, conejos y ratas mutantes eran una cosa, pero lo más sorprendente era que gorriones y bandadas de pájaros también salían de la madriguera. Al ver a los animales emerger continuamente, Qin-Yang sintió que era una cadena de montaje de una fábrica totalmente automatizada. Vio docenas de conejos de diferentes tipos, cada uno de apenas unas decenas de centímetros de largo. Al principio, Qin-Yang observó con curiosidad, pero sus ojos ardieron gradualmente de deseo. Más de 20 especies nuevas que nunca antes había probado habían aparecido. Para Qin-Yang ahora, si sabían bien o no, si podía comerlos o no, era irrelevante. Lo que importaba era cuántos puntos de evolución ganaría después de comerlos. Si pudiera devorar la fuente de esporas, quizás los puntos de evolución le permitirían mejorar sus talentos restantes al nivel 5. Pensando en esto, rápidamente comenzó a reflexionar, necesitando encontrar un método seguro. No tenía miedo de perder, pero sí de alertar al enemigo y dejarlo escapar, lo cual sería un mal negocio. Desde que entré en la cresta Wangan, el número de animales en el camino ha ido disminuyendo, parece que la mayoría se han reunido aquí. Además, a juzgar por la tendencia de aparición de estos animales, parece que hay animales aún más grandes detrás. Justo cuando estaba considerando si enviar un gran enjambre de abejas a la madriguera, la escena en su mente se refrescó de nuevo. Esta vez no era una escena de selva tropical, sino un grupo de edificios urbanos, sin rascacielos, sino principalmente hileras de villas. El tráfico estaba paralizado, las carreteras estaban llenas de baches y había incendios por todas partes. Pero lo que realmente impactó a Qin-Yang fue la raza humana. A menos de 100 metros de la alta muralla de la fortaleza, vehículos blindados formaban una zona de amortiguación, separando el centro de la ciudad de la muralla. Dentro de esta zona, personas con síntomas más leves trabajaban arduamente reforzando la muralla, con una mirada llena de determinación. Fuera de la zona de amortiguación reinaba un caos total, especialmente el primer hospital popular de Kangchen, convertido en un paraíso de esporas de color rojo sangre.
Algunas personas presentaban llagas purulentas en la cara, cubiertas de esporas y pústulas sangrientas, con el aspecto de cadáveres escaldados y mutilados, corriendo y mordiendo indiscriminadamente. A diferencia de los zombis de las películas, estas personas parecían conscientes, como si propagaran esporas deliberadamente. Un anciano regañó a un joven, quien lo abofeteó varias veces y lo pateó hasta dejarlo inconsciente. Algunos robaban joyerías, otros cometían asesinatos en las calles. Tal era el espectro completo de la naturaleza humana. El enjambre de abejas seguía volando hacia el otro lado de la ciudad de Cannes, las escenas se intensificaban y la respiración de Qin Yang se volvía más agitada. Finalmente, vio las puertas selladas de la ciudad y los caminos destruidos. Nadie podía escapar. Qin Yang comprendió de repente por qué tanta gente se había vuelto loca. 1000 palabras condensadas en un suspiro. Esta ciudad, parece que va a ser abandonada. No estaba particularmente triste. Después de todo, incluso si la ciudad era destruida, ¿qué tenía que ver con él, un simple leopardo nublado? El planeta no era suyo, esa gente no eran sus subordinados. ¿Acaso esperaban que salvara a los cientos de miles de personas en esa ciudad? Ni lo sueñes. Si actuara como un tonto bondadoso o un hipócrita santo, probablemente sería inmediatamente blanco de las autoridades, arrestado, estudiado o incluso diseccionado una vez que los humanos de la ciudad estuvieran a salvo. La escena dentro de la ciudad superaba las expectativas de Qin Yang. A este ritmo, las fortificaciones serían vulneradas en cuestión de horas. No podía esperar más. Si esperaba más, podrían surgir otras variables en la cueva. Si perdía sus provisiones de comida, no valdría la pena. Zumbido. 5 grandes enjambres de abejas volaron en dirección contraria al techo de la cueva. El número de animales había disminuido significativamente en comparación con el principio, y su tamaño había aumentado considerablemente. Sin embargo, no había visto ningún oso, lobo, tigre o leopardo después de que murieran. No sabía si eran difíciles de controlar o si simplemente no los habían encontrado. La entrada de la cueva estaba húmeda y las paredes interiores eran lisas. Inicialmente, la cueva se sentía húmeda y oscura, pero a medida que se adentraba, se fue ensanchando gradualmente, e incluso pudo ver algunos puntos de luz. Cuando el enjambre de abejas surgió de la oscuridad, Qin Yang apretó su agarre, y la oscuridad en su mente fue reemplazada por una deslumbrante gama de colores. ¡Santo cielo! ¿Es una cueva? La espaciosa caverna estaba llena de estalactitas colgantes, y enjambres de murciélagos salieron volando con los animales. La cueva era enorme, aparentemente de varios miles de metros cuadrados, sin incluir las cuevas más pequeñas que la rodeaban. En el centro de la caverna había una plataforma de piedra, sobre la cual se encontraban 3 personas, cuyas manos brillaban con una luz rojo sangre. También había 8 elefantes asiáticos gigantes, como marionetas, con los cuerpos cubiertos de esporas rojo sangre. Cuando Qin Yang vio a las 3 personas, se quedó un poco desconcertado. Sorprendido era una cosa, después de todo, ya había visto al monstruo araña con rostro demoníaco, por no hablar de 3 humanos que no podían ver la luz del día. No esperaba que la verdadera fuente de estas esporas rojo sangre no fuera alguna planta portadora de esporas, sino humanos. ¿Acaso eso no significaba que quien había iniciado esta operación de destrucción de la ciudad no era una especie mutada, sino una facción diferente de humanos? No era de extrañar que el asedio de los animales fuera oleada tras oleada, como si hubiera sido ensayado de antemano. En ese momento, incluso sospechó que este plan había sido preparado mucho antes del resurgimiento de la energía espiritual, pero la llegada de esa fuerte lluvia simplemente lo había acelerado. El problema es que hay cientos de miles de personas en la ciudad. ¿Qué clase de odio profundo, o conspiración, podría llevar a alguien a un acto tan brutal? Al observar las espaldas de los 3 hombres de túnica negra, el corazón de Qin Yang se encogió. Debería haberse dado cuenta antes. Los humanos son los más hábiles en actos tan bestiales como aniquilar una ciudad. A lo largo de la historia, ¿qué especie ha cometido los actos de asesinato más atroces? ¿No son los humanos, que se consideran seres superiores? Apuesto a que la gente de la ciudad de Cannes morirá creyendo que fue asesinada por plantas y animales mutados. ¡Qué táctica tan astuta! La abeja gigante seguía en el borde de la cueva, sin ser vista por los hombres de túnica negra, que continuaban sus experimentos con el elefante. Tras un momento de reflexión, Qin Yang decidió sacrificar una de las abejas gigantes para poner a prueba la percepción de los 3 humanos. Qin Yang animó a una de las abejas gigantes a acercarse a la plataforma de piedra, con el corazón latiéndole con fuerza. A 50 metros, no hubo reacción.
A 30 metros, seguía sin haber reacción. Cuando la abeja gigante estaba a solo 10 metros de la plataforma de piedra, los 3 hombres vestidos de negro se giraron de repente para mirar. Los 3 quedaron inicialmente atónitos, luego eufóricos. Miren, estas abejas son completamente inmunes a nuestro tejido de esporas. Son sujetos de prueba perfectos. Exclamaron al ver el gran enjambre de abejas parasitadas por esporas, pero claramente fuera de control. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio. Taiwan Novel Network, T //AU //A //A AN //A.C //AM //A superútil. Uno de los humanos corrió rápidamente 2 pasos hacia el gran enjambre de abejas, observó por un momento y luego dijo con pesar: es una lástima que solo haya una. De lo contrario, como madre de esporas, sería mucho más poderosa que un diente de león. Está bien si solo hay uno. Atrápalo y espera a que el tejido extraiga la esencia genética. Después de inyectarlo, definitivamente mejorará nuestro control de esporas. La persona del medio estaba claramente más serena. No te apresures. No los molestes todavía. Controla primero a estos elefantes. Destruir la ciudad es la prioridad. De acuerdo. Qin Yang no podía oír la conversación entre los 3. El efecto de cuerda de resonancia no era una grabación, sino solo una imagen estática como una presentación de PowerPoint. Pero sus expresiones revelaban algo. Su abeja gigante era increíblemente atractiva para ellos. El número de animales en la cueva estaba disminuyendo. Los grupos más grandes, como conejos y jabalíes, ya se habían ido. Los 8 elefantes, sin embargo, parecían estar dormidos, completamente inmóviles. Qin Yang supuso que los animales del tamaño de un elefante requerían decenas o incluso cientos de veces más esporas para ser controlados que otros animales. Los 3 hombres echaron un vistazo a la abeja gigante antes de volver a su trabajo con los elefantes. Estar ocupado le dio una oportunidad. Este era el momento perfecto para entrar en la cueva. Más tarde, los elefantes podrían estar bajo control, permitiendo que los 3 escaparan a otro lugar. Antes, los animales serían demasiado numerosos, dificultando sus movimientos. Qin Yang reabasteció la sangre de pequeño fuego con unas gotas, cambió el color de sus marcas parecidas a nubes y se acercó lentamente a la entrada de la cueva. A diferencia de la visión de la abeja gigante, el hedor de varios animales llenó el aire al llegar a la entrada. Algunos animales seguían saliendo corriendo, pero esto ya no le impedía el paso. En solo 10 minutos, Qin Yang llegó al borde de la sala principal de la cueva. Al llegar, Qin Yang bajó el cuerpo, con la cabeza ligeramente inclinada, la postura de caza en la que el leopardo nublado era más hábil y cómodo. De hecho, usando la invisibilidad, Qin Yang podría abalanzarse y matar a los 3 hombres al instante. Pero había un período de enfriamiento, y probablemente entrarían pronto en Kangchen, así que necesitaba un plan B. Además, incluso sin la invisibilidad, Qin Yang debería poder matarlos al instante. Bajando el cuerpo, su respiración se ralentizó y, usando las sombras de la caverna, se acercó poco a poco, sus pupilas se contrajeron. Sin las esporas rojo sangre dentro de él, y con el disfraz del maestro del engaño, cuando estaba a unos 10 metros de distancia, los 3 hombres de túnicas negras seguían ocupados con el elefante. Uf, este elefante es ridículo. Si no fuera por la capacidad de las esporas para autodividirse, no sé cuánto tiempo tomaría controlarlo solo con el líquido espiritual. Hablando de eso, si tomamos Kangchen esta vez, ¿nos convertiremos los 3 en miembros oficiales de la organización? El doctor ya ha aceptado. Siempre que atravesemos la zona segura de Kangchen, recibiremos 3 porciones adicionales de líquido espiritual para mejorar nuestros genes. Entonces sí, zas. Mientras el hombre hablaba, de repente sintió una ráfaga de viento detrás de él. Se giró para mirar, pero el mundo giró a su alrededor. Los 2 que estaban a su lado también sintieron que algo andaba mal y se giraron para ver el cuello de su compañero limpiamente seccionado. ¡Zas! El sonido de una cabeza golpeando el suelo resonó en la cueva. En la penumbra, los rostros de los 2 hombres palidecieron drásticamente. Qin Yang había emboscado a uno de ellos, girando y saltando sobre la espalda del otro. Y el hombre estaba a punto de gritar cuando los colmillos de Qin Yang perforaron su tráquea. Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Solo queda uno. Justo cuando Qin Yang estaba a punto de saltar y lanzar su ataque, el hombre reaccionó.
rugió, inyectó toda la esencia de esporas en el cuerpo del elefante y, sin esperar el resultado, se giró y corrió. Antes del ataque, Qin Yang ya había visto claramente que estos tres no tenían energía espiritual, obviamente no eran superhumanos. Eran simplemente más fuertes que la gente común. Entonces, ¿cómo podrían escapar de un leopardo nublado? En menos de un segundo, una garra atravesó su espalda. Un rugido ensordecedor resonó en la cueva, y Qin Yang se giró bruscamente. Los elefantes estaban despiertos. El elefante, al que se le había inyectado una gran cantidad de esencia de esporas, levantó de repente su trompa flácida y la sacudió varias veces. Ya fuera por coincidencia o porque había matado a 3 humanos, las orejas de los demás elefantes se agitaron notablemente cuando el primer elefante despertó. Sin embargo, bajo la visión verdadera que observa el cielo, solo el primer elefante en despertar tenía la mayor cantidad de esporas rojo sangre, que casi cubrían todo su cuerpo. Las esporas habían invadido a cerca del 50% de los demás elefantes. Pero independientemente de si estaban fuera de control, la verdadera batalla apenas había comenzado. Los elefantes eran el epítome del tamaño y el poder. Un elefante asiático normal mide 3 metros de altura y pesa alrededor de 5 toneladas, pero estos elefantes en la cueva ya medían 5 metros de altura y pesaban al menos 8 toneladas. Verdaderos gigantes terrestres. El cocodrilo de agua salada era solo un pequeño caramosita a su lado. Una patada probablemente convertiría a ese cocodrilo de agua salada en un pastel de carne. En cuanto a Qin Yang, para ser honesto, estaba un poco asustado, porque la pata de ese elefante era más gruesa que todo su cuerpo. Qin Yang se encontraba a 5 metros de la plataforma de piedra, agachado, observando con cautela el estado del elefante. Desde el momento en que entró en la cueva y vio al elefante, supo que esta batalla tenía poco que ver con los humanos. Esta era una batalla de presas para el leopardo nublado. También sería su cacería más desafiante hasta el momento. Después de solo 3 segundos, su vasta experiencia en combate le permitió a Qin Yang sentir la ventaja de inmediato. Estos elefantes no habían recuperado completamente sus sentidos. Ese grito de hace un momento fue simplemente una reacción instintiva tras perder el control. Ahora era su mejor oportunidad para atacar. Desnudó sus colmillos y saltó desde su posición, directamente sobre el lomo de un elefante. Una montaña pesada. Esa fue la primera impresión de Qin Yang. Inmediatamente, sus colmillos se clavaron en la nuca del elefante. La piel arrugada del elefante se abrió. La sensación de opresión y humedad al ser envuelto apretó los 4 colmillos de Qin Yang, creando una resistencia que nunca había sentido con ninguna otra especie. Maldita sea. ¿Esta piel es tan gruesa? Por lo que Qin Yang sabía, la piel de un elefante común tenía entre 2 y 3 centímetros de grosor, e incluso un elefante mutado debería tener como máximo 5 centímetros. Pero esta mordida era todo grasa gruesa, ni una sola gota de sangre. Hay que tener en cuenta que los colmillos de Qin Yang medían unos aterradores 7 centímetros de largo. Si él no podía perforarlos, ninguna otra especie podría morderlo. No solo no probó la sangre, sino que esta mordida aceleró la recuperación de la conciencia del elefante. Al sentir que el elefante se agitaba cada vez más, Qin Yang intentó sacar sus colmillos. Su expresión cambió drásticamente. No podía sacar sus colmillos. La grasa que cubría sus colmillos bajo la piel del elefante de repente comenzó a fluir. Inmediatamente después, Qin Yang sintió como si una montaña se derrumbara. El elefante debajo de él levantó sus patas delanteras y las golpeó pesadamente contra la plataforma de piedra. ¡Bum! Tras el fuerte estruendo, se abrió una enorme grieta en la plataforma de piedra. Qin Yang, de espaldas, sintió como si un terremoto lo hubiera sacudido. Si sus afiladas garras no se hubieran aferrado a la piel del elefante, habría caído. Ese era el poder de un elefante. Y fue precisamente ese pisotón el que despertó por completo a los demás elefantes. El leopardo nublado, con sus fauces clavadas en los cuellos de los elefantes, se convirtió al instante en el enemigo de todos ellos.